número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo está Federico Arias? Muy bien, buen día. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos, muchachos? Porque juega Olimpia hoy. ¿Quién está? Está Johnny. Johnny, ¿cómo te va? Johnny, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, Johnny. Quiero agradecer a Cat. Ya tenemos la remera Cat, mira, impecable, excelente, una belleza. Ahí se nota mejor, muy bien, con cuellito. Muchísimas gracias. Bueno, Johnny, el tema es Olimpia hoy, ¿no? Sí, señor. Copa Libertadores, el equipo franqueado, que a esta altura está confirmado, va a jugar con Alfredo Aguilar. Retorna para atacar a Alfredo Aguilar una semana de tarea en campo después de su recuperación y ataja esta noche. El receptor defensivo Sergio Bárbaro ganó la posición después de la última práctica de ayer. Antonín Alcaraz, Polenta y Tito Torres. Diego Polenta, que va a ser el segundo zaguero centro en el medio campo. Le gana la posición Alejandro Silva, a Luis de la Cruz, Rodrigo Rojas, Enrique Ortiz y el pollo Jorge Recalde. Adelante, de esta situación hablábamos la semana pasada. Si está en condiciones, va a arrancar Derlis. Está en condiciones y el 10 hoy será titular Derlis González en la delantera junto a Roque Santa Cruz. ¿Alguna duda sobre algunos nombres o ese ya sería el equipo que salta hoy a la cancha, Johnny? Este será el equipo, Daniel. Este será el equipo de Olimpia que a partir de la 19-15 va a enfrentar al equipo del Delfine en el marco de la Copa Libertadores de América. No hay ninguna duda. Juegan, por decirlo así, los históricos, ¿verdad? De Vuelo Aguilar, Otálvaro, Ale Silva, más allá de la buena tarea de la Cruz, que por ahí le despertaba alguna posibilidad de estar, Johnny. Sí, claro, muy buen partido de la Cruz, pero aquí se recurre a la experiencia, se recurre a la categoría, porque nadie va a reconocer va a dejar de reconocer que este caso de Alejandro Silva, finalista de América en el año 2013, finalista con Lanús en el marco de la Copa Libertadores, entonces tiene mayor experiencia que de la Cruz, y hoy será el volante, el extremo por la zona derecha, y recupera a su compañero de zona, el caso de Sergio Otálvaro, porque en el último partido había jugado Alan Benítez como lateral por la zona derecha. Aquí la noticia de esta mañana que poníamos en Twitter y que despertó el interés de mucha gente de Olimpia, el equipo de Santos, que anuncia Globo Sporti, por ejemplo, sin Lucas, sin Allison, sin Mariño el zurdo que juega a la derecha, recuerden. Sotelo está en un caso particular, está a disposición de Cuca, pero la presencia es incierta, dice. Carlos Sánchez tuvo rotura de ligamento. Acá se rompió. Sí, Raniel en recuperación, Mariño decíamos ya afuera, Lucas Verísimo, dolores en la pierna izquierda, Allison problema en la pierna derecha, y Renier tuvo una cirugía. O sea, son 6, si se confirma lo de Sotelo, las ausencias. Olimpia va a entrar con todo, Federico, sin pensar en lo que va a ser el equipo de Defensa y Justicia. Aquí el primer rival se llama Delfín. Después el destino lo lleva a la Copa Sudamericana o continúa en la Copa Libertadores de América. La idea es ganar esta noche del equipo de Delfín, porque recordemos, una derrota lo deja fuera de todo. Claro, a lo que voy, que quizá Olimpia no piense en eso, pero sí, todos estábamos con la expectativa de ver qué equipo ponía Santos. Exactamente. Porque una cosa es Santos con el equipo titular, con alguna necesidad, y otra cosa un equipo con varios suplentes, ¿verdad? Hay muchos que dicen que los suplentes se quieren mostrar que pueden jugar mejor, es cierto, ha habido casos, pero también es cierto que hubiera sido otra cosa de quién ha sido el dueño de este grupo. Vos tenéis la pizarra, Dani, estás mirando de Globo también, sí, estoy viendo. De la formación. Claro, y los nombres que citar, o sea, no es un equipo tan paralelo, porque las bajas que mencionaste son bajas por razones médicas, clínicas. Por el tema futbolístico pasa lo de Soteldo,
¿no? Por este tema contractual con el equipo árabe, pero no es que, por ejemplo, guarda todo. No, está, por ejemplo, para lateral, Joao Paulo figura contra Olimpia, Sí, el arquero. El arquero. Para Pituca en la línea media. Pituca. Luan, que es el que no jugó acá. O sea, acá Santos no jugó con los dos centrales titulares. Sí. Belísimo que sigue afuera. Jonathan es el lateral izquierdo, luego titular. Jobson también. Y arriba, por ejemplo, lo anuncian a Caio Jorge, que había marcado el gol del Brasileirão la vez pasada y lo habían sacado por un golpe. Y recordemos que él había marcado el 3-2 contra Olimpia. Entonces, no es que pone un equipo totalmente de suplentes. El técnico... No. Porque en Brasil también juega mucho esto de ser el equipo con mejor campaña para llegar hasta la semi con la ventaja de la localidad. Pero faltan los top, las figuras. Cuando hablamos de un Santos, especialmente con el juego local, ¿verdad? Que quedó un poco desnudo con aquella marca de Olimpia, mientras estamos viendo Olimpia Delfín en la isla. Estamos con el doctor Andrés Casati, abogado de Diego Churín. ¿Qué tal, doctor Casati? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días para vos y toda la tan prestigiosa audiencia. Bueno, está al tanto de lo que dijo su colega Tuma sobre que prohibiría la salida de Churín del país por el caso de los impuestos, aquel caso del IVA, ¿verdad? Algo me comentaron. Más que nada fue un comentario en Twitter donde Oscar Tuma escribió: estamos analizando las herramientas jurídicas necesarias para impedir que Diego Churín abandone el país, teniendo presente el interés del gremio sobre él. Desde un comienzo advertimos que pasaría esto y vamos a usar todos los mecanismos necesarios para impedir que deje el país. Es lo que escribió textualmente en su cuenta de Twitter. Y en realidad no sé con quién lo estaría analizando, porque con un abogado precisamente no creo, porque la situación procesal de su cliente es un sobreseimiento provisional. Y como su nombre lo dice, es provisional. Y quien se encuentra, si bien es cierto, técnicamente, provisionalmente desligada del proceso, es la cliente del colega, donde mi cliente es víctima y denunciante en esa investigación fiscal, y justamente ahora la Fiscalía está preparando las diligencias necesarias para poder juntar y munirse de los elementos, reitero, necesarios para poder solicitar la reapertura de la causa, formular la acusación debida y llevar la misma a un debate de un juicio oral y público por los hechos punibles querellados, que son manipulación de graficaciones técnicas, apropiación, estafa y lesión de confianza por parte de la cliente del colega. Un tema muy sonado porque vos te acordás, Dani, el caso impositivo que después vino una tipo contrademanda. Así fue, primero había demandado o había denunciado Churín, ¿eso, doctor? Sí, no, de hecho, nosotros somos denunciantes, nosotros somos víctimas, y esa supuesta contrademanda de la cual vos hablás es simplemente un litigio vía Twitter que está formulando el colega, cosa que yo no acostumbro a hacer. Yo litigio en los tribunales. O sea que usted no ve, supongamos que la transferencia se concreta en estos días, ¿no ve una posibilidad que se trunque la salida del país? Jurídicamente es imposible, tal vez vía Twitter encuentran la forma. Bueno, está, doctor, contundente. ¿Quién es el de Twitter? Y Tuma publicó a través de Twitter, pues. Estamos con el doctor Casati, abogado de turismo. Perdón, doctor Casati, estoy entrando al aire ahora, Bruno soy. Hola, Bruno. Encantado de saludarte, doctor. Tuma está haciendo considerada una, porque la cuestión puede presentar los recursos en la justicia ordinaria, pero vos decís que está jugando más bien a una cuestión mediática. Y yo soy abogado, no soy tuitero. Muy claro, doctor. Bueno, está muy bien. Enhorabuena para Churín, entonces, si sale la operación puede salir del país, lo está aclarando, y le agradecemos el tiempo. Gracias, doctor, muy gentil, muy amable. Por favor, a ustedes, y gracias. que ganen limpia esta tarde. Gracias. Adiós, doctor. El doctor Andrés Casati.
Abogado de Diego Churín. No hace abogacía vía Twitter, dice. No, en los estados judiciales. Llamarle poco al doctor Tuma a ver qué nos dice. Porque no, por Twitter no se hace todavía, no se hace un juicio todavía, ¿verdad? Todavía no. Juicio te hace la gente ahí, ¿verdad? Vos decís buen día y te dicen, ¿qué va a ser buen día? Te dicen. Que a propósito me dijeron que está trabado el tema, ¿eh? Está trancado lo de Churín, ¿eh? Sí. No está, o sea, el jugador ya arregló con Gremio, pero... Gremio no se quiere acercar a lo que pretende Cerro. No hay... Así es. Sí. ¿Qué monto vos manejas, Federico? 2 millones de dólares y algún porcentaje a favor de Cerro. Ah, pero 2 millones libres para Cerro. Sí. Pagándole ya la deuda al jugador. Cerro arregla con el jugador la deuda. Como había arreglado cuando Churín estaba por firmar la extensión con Cerro. Ya había un arreglo sobre la deuda a pagar en X cuotas. Pero si se va el jugador, el arreglo persiste. Lo que pasa es que Cerro también pretende un porcentaje. Seguir con un porcentaje, ¿verdad? Y Gremio parece que no está muy de acuerdo con eso. Incluso hoy le escribían a Benru, periodista de Porto Alegre, tiene contacto allá, y decía que consideraba excesiva la suma de 2 millones, ¿verdad? Sí. Que está pidiendo Cerro Porteño. Y este es el momento en el que el jugador también tiene que salir, ¿verdad? Porque, doctor Oscar, tú me gusta saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Bruno? Un saludo para vos, para todos ahí en el panel y a las órdenes. Bueno, doctor, gracias por atendernos. Charlábamos recién con el doctor Andrés Casati y él dice que su defendido o su cliente es denunciante, entonces que puede salir del país, que no va a haber ningún problema. Y es más, decía, escucha un poquitito lo que decía esta parte. Supongamos que la transferencia se concreta en estos días, ¿no ve una posibilidad que se trunque la salida del país? Jurídicamente es imposible, tal vez vía Twitter encuentren la forma. Dice que vos tuiteás que no se hace juicio por Twitter, dice. No, correcto. Yo le diría al doctor Calcetti que aprenda a presentar una denuncia y una querella. Porque presentar una denuncia y una querella con argumentos falsos, con hechos totalmente falaces, es peligroso. Vos te imaginás que Churín hace la denuncia contra mi defendida, alegando de que la misma, cuando se desempeñaba como contadora, no abonaba los impuestos. Y denuncia su cédula paraguaya como la cédula, el número que está inscrito en la SED. Lógicamente se remite el informe y la SED contesta diciendo que no había absolutamente nada en torno a Churín. ¿Y dónde está la mala fe? La mala fe está que él estaba inscrito con su número de documento argentino. Y para peor de males, él era la persona que pagaba todos los meses sus impuestos, porque eso está en los extractos bancarios agregados a la carpeta fiscal. Y en tercer lugar, él no podía desconocer esa situación porque tenía un contrato con mi defendida donde ella le remitía todos los meses, no solamente a él, al papá también, obra todo en la carpeta fiscal, el monto que debía de abonar, y él a través de transferencia bancaria abonaba. O sea, no puede una persona alegar, ni aunque esté drogado, de que no tenía conocimiento de que él estaba inscrito con su número de DNI argentino, de que él era el que pagaba, y de que el pago estaba al día. O sea, y eso se demostró, eso está totalmente demostrado, y lo único que hace la querella para que esto no se finiquite y que nosotros podamos iniciar la demanda por la querella por denuncia falsa es recusar a los fiscales. Creo que tiene 5 fiscales recusados. ¿Por qué? Porque lo que trata es de impedir, te vuelvo a repetir, llegar a instancias finales y que estas causas se desestimen. Y yo creo, y les pregunto a ustedes, una persona que causa el daño que le causó a mi defendida, donde prácticamente para ella no existió el beneficio de la duda, porque del otro lado existía una persona, un ídolo deportivo, y del otro lado de la vereda una contadora que ganaba 2,5 millones de guaraníes, lógicamente la misma prácticamente dejó de salir, no podía ir a ningún lado, todo el mundo la conoció en una faceta que no era tal, y ese daño tiene que repararse, y ese daño va a reparar, tarde o temprano. Esa es la realidad, y nosotros estamos haciendo el estudio necesario para tratar de
de encontrar la manera de que él no abandone el país. Lastimosamente, esta causa todavía está en una etapa de sobreseimiento provisional y no aún definitivo, a pesar de que ya se encuentran todos los elementos agregados a la causa. Y bueno, estamos viendo una posibilidad de iniciar una acción privada por los daños que le ocasionó Churina a mi defendida. Todos los elementos, mira, nos vamos a debatir por Twitter, Facebook, donde sea. Ustedes me dicen la hora que tengo que estar ahí, le invitan al doctor Casati y nos vamos con la carpeta fiscal. Ese es el mejor elemento de prueba. No hay un solo escrito presentado por ellos desde el momento que hicieron la denuncia. Absolutamente nada. A pesar de que la ley no lo obliga a mi defendida a demostrar su inocencia, ella fue la que tuvo que demostrar su inocencia. Ella era la que solicitaba los informes a la SEC. Ella era la que le hacía notar a la fiscal de que el número de cédula con que se está pidiendo no era el número con que estaba registrado. Ella es la que aceptó toda la documentación. Los otros no hicieron absolutamente nada y lo único que hacían era recusar. Por eso te digo, acá tenemos que hablar con la verdad. Ellos, creo yo, que presentaron la denuncia porque me pregunté eso. Yo decía, cuando hablaba con mi cliente, ¿cuál es el motivo por el cual una persona que gana $40,000 quiere hacerte daño a vos que gana 2 millones de guaraníes? O sea, no me entraba en la cabeza. Y llegamos a la conclusión que cuando hace el cambio, cuando Churín contrata un nuevo contador, yo creo que ahí a su nuevo contador, el nuevo contador pide un informe a la SEC con su número de cédula paraguaya sin saber de que él está inscrito con su número de documento argentino. Y realizan la denuncia sin chequear esa información, realizan la denuncia y después posteriormente con la investigación salta de que él estaba registrado con su número de documento argentino y que todos los pagos estaban realizados en tiempo y forma. Y no así como dice la querella, tuve que pagar 2 veces. No, él pagaba mes por mes, o sea, vos pagás 2 veces cuando llega, cuando pagás todo junto, y acá eso no se dio. Doctor, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. No hay problema, me da gusto que lo tocas a ti, me siga por Twitter. Vale, gracias. Por Twitter únicamente. Chao, doctor. El doctor Andrés Casati primero y ahora el doctor Oscar Tuma. Tema de impedimento o prohibición de salida de Diego Churín. Bueno, Richard Ortiz, 3 partidos. Acaba de salir la resolución del Tribunal de Justicia de la Asociación Paraguaya de Fútbol y se pierden los próximos 3 partidos, Richard Ortiz. A lo que vos decías, si Richard podía mostrarse ante Berizzo. Y realmente esto le... ¿Podés llamarle a Richard Ortiz si podemos charlar con él o no? Pero es un perjuicio muy grave para él, digo, en el sentido de que justamente lo que decía Dani, el tema de la selección, deja de jugar y... Porque mira, es lo que... salvo que contemple lo de la Copa Libertadores. Hoy está para ser titular. Hoy está para ser titular, que la rompa, pero después la continuidad hay que ver. No, porque no va a volver a jugar en el fútbol local hasta que dé la lista. O sea, cuando dé la lista, Richard no va a estar todavía. Pero y no va a estar jugando Libertadores, octavos de final, por ejemplo. Y hoy, ese calendario. No, octavo se juega después de la... después de la eliminatoria. Por eso era tan importante el partido de la otra vez. Qué bárbaro, qué sí, duro golpe. Pero fíjate, Bruno, que ahí sí, porque ayer a las 7, la APF divulgó el tema de los audios del VAR. Ahí sí, por ejemplo, el VAR funciona. Porque fíjate si esa jugada un árbitro hubiera pitado penal a favor de Olimpia. Y después en la reiteración ves que que en realidad ya es una reacción a lo que fue el cortito de Richard Ortiz. Entonces ahí sí me parece que se valora lo que ha sido el trabajo del VAR, más allá de la demora, porque se trataba de la última jugada. Claro, porque la jugada se titula en el arranque posible penal. Pero vos sabes que en el VAR ellos después descartan y le llaman justamente... Sí, pero yo digo, en el arranque cuando ponen el título de qué van a revisar, dice posible penal. Que es más o menos lo que estamos esperando todos, ¿verdad? Después se ven los cortitos y aparece esta situación, pero ya cuando hablábamos el viernes durante la transmisión, ya Richard no estaba haciendo un buen partido. Sí, buenos lanzamientos, no dinámica para la marca, que eso es fuerte, no está atravesando un buen momento y esto
ya definitivamente conspira contra alguna posibilidad. Especialmente se pensaba por el partido ante Argentina, ¿verdad? Que se va a necesitar un poco más de marca en el medio que suele acostumbrar a poner el técnico Eduardo Berizzo. Me preguntan por qué 3 partidos, y vos sabés que la resolución dice lo siguiente: Richard Ortiz Bustos Olimpia, expulsado en el juego ante Nacional 3 partidos, y entre paréntesis pone capitán. Eso explicamos la otra vez. Como es agresión, ¿verdad? No, en realidad ahí no tiene que ver la agresión. No, pero le mostró la roja. Pero es o sea, es roja directa más capitanía. Claro, por eso, al ser agresión, pues roja directa, ¿verdad? Entonces, por eso le mostró, voy nomás construyendo cómo fue la cuestión, ¿verdad? Al ser agresión, es roja directa, son 2 partidos, y por portar la capitanía es un partido más. Entonces son 3 cosas que la verdad yo nunca estuve de acuerdo. No te pueden por darte una responsabilidad que considera el técnico o el club. Bueno, está la otra lectura que dice él es el capitán, él tiene que ser el ejemplo. Pasó la otra vez con Gómez Portillo, ¿verdad? Que él, siendo capitán, fue expulsado y se quedó pero desencadenado, no sé qué término utilizar, desencajado, eufórico, estaba muy enojado. Pero lo de Richard Ortiz acá es por la capitanía, un partido más. Que es una argelería. Y al otro, ¿cuánto le dieron? Garay 2 partidos. Roja directa. Por eso, ahí está. Richard Garay Lima, Nacional expulsado en el juego ante Olimpia, 2 partidos, dice. O sea, siempre decimos acá, y le dijimos inclusive a gente que ahora ya está en otros niveles como la Corte Suprema, que es la excusa perfecta para no estudiar caso por caso. Lo que ayer decíamos con el tema de la interferencia. Entonces, porque sí, la agresión es roja directa, pero roja directa también suele ser una entrada tardía. Entonces, acá me parece que el tema de 3, vos decís, por la agresión podría entrar, pero no es por eso que se llega a 3. Llegan a una ecuación muy fácil, o sea, acá el tema es... Olimpia no puede recurrir a... No, es porque imposible. Justamente, o sea, es lo que ayer estábamos debatiendo, ¿no? Hay algo que dice el reglamento, uno acepta lo que dice el reglamento, pero hay cosas que vos podés decir. No todas las rojas directas son la misma cosa, y esto de darle un castigo más porque sos capitán es muy traído de los pelos. Vos sabés que acá me dice una fuente: nunca jamás la SED le inscribe a un extranjero si no tiene cédula paraguaya. Podés consultar con un contador. Eso me dice una fuente. Claro. Bueno, tenemos una súper sorpresa hoy, Federico. No me digas. Súper, pero súper. Las primeras 300 personas, ¿atendés, Federico? Las primeras 300 personas que compren el diario más la remera con la caricatura exclusiva de Caló, se llevan un pack de 12 Múnich. A partir de este momento, señores, cronómetro en mano, la promo va hasta las 2 de la tarde. ¿Se entendió? No podemos mostrar esto. Mira, con este calorcito, 35 grados, hermano. Voy a pasarle a Nelson, nuestro compañero en producción. Nelson, si podemos levantar esto en la televisión. Esta es la promo. Yo quiero mostrar la camiseta. Ahí está ya al aire, mira. Fíjate. Tu pasión es la nuestra. A pedido del público franjeado, ABC Color llega la remera del Rey de Copas con diseño exclusivo de Caló. ¿Podemos levantar esto, Twitty, por favor? A partir, promoción de ahora en adelante, hasta las 2 de la tarde que va nuestra programación. Hasta las 2 de la tarde. La remera de Caló, más el diario, y a los primeros 300 compradores, un regalo extra, un pack de 12 latas de Múnich para enfriar hoy. ¿Sabes cómo entra, Federico? Esto con un chori, hermano. 35 grados, hermano. Bien frío. Qué lástima, nosotros transmitimos el partido hoy. Pero después uno podía analizar. Pero esto hace que vos pienses... ¿será que después uno podía analizar lo que pasó? No, Federico, no igual. ¿Con qué resistencia? Pero vos ponés tu chorizo ahí, ve, hermano, tomar tu cervecita Múnich, tener tu remera, no sé, tener tu diario. ¿Será que nos equivocamos de profesión?
Mira qué linda remera, ¿eh? No nos pueden renombrar Itaipú, no sé, Ninder, algo, no sé, Federico. ¿Inder? El que Muchas tentaciones por ahí, el que ¿eh? entra se va, Sí. se va expulsado. Es que mucha tentación, pues, ¿eh? Entran para meter la mano en la Mejor lata nomás y- sigamos acá, ¿verdad? Ahí hay una rotación importante. Sigamos nomás, ¿cómo se llama desalambrando? Claro, descubriendo una nueva vocación en todos los muchachos también. Ah, sí, no, estoy viendo. ¿Eh? Impresionante la promo, señores. Atiendan las primeras 300 personas que lleguen al diario ahora acá. Yero 745. Este martes. Hasta las 14 horas. De ahora en adelante hasta las 14. ¿Estamos? Remera, dibujo de calor del Olimpia, diario ABC y de regalo el pack Múnich. Esto me gusta, será. Poneme ya un gol de Olimpia, esto me emociona. ¿Cómo es? No me para de emocionar, señor. O ese de Cerro. No, ese es Ese de Cerro, Sí. Federico. Claro. Pone música, gol de Olimpia. Bueno, va por el descuento, carga Olimpia, se mete, atención, pita. Mete el centro a media altura y va Pita, descuenta, señores, Olimpia descuenta y va por el empate Olimpia ahora, con 10 va a ser una hazaña si lo empata y ni qué decir si lo da vuelta. Olimpia 1, Defensa y Justicia 2. Tienen que solamente llegar a la redacción del diario ABC, acá sobre Yero 745. Compran la remera, el diario y ya se llevan el pack de Múnich. Yero 745, Casa Central de ABC Color. Acá está también ABC Cardinal. Hoy estamos con la Trami de Olimpia, ya hablamos. Johnny nos pasaba el probable 11 de Olimpia, juega Otálvaro, juega Alfredo Aguilar. Vamos a analizar el partido y... ¿Cómo? Le sacó el probable, es el equipo. Es el equipo. Así. Confirmado, señores. Bueno, tenemos que analizar lo de Santos. Ustedes ya estaban contando. En principio, pone Pone lo que tiene. O sea, porque el caso de Soteldo, él se va transferido, ¿verdad? Ya hablamos ayer, 6 millones de dólares, Pero no 200 mil quiere, dólares por mes. No quiere. No quiere irse. No quiere irse. Y, Dice que. y que iba a ser alineado hoy, sí o no. Esa es la duda. Él estaba en posición de Cuca. La duda es si con este impasse, porque el presidente de Santos dice necesitamos vender.
y él no se quiere ir. La duda se ingresa hoy. El que no está, que había jugado el partido de día, también es Raniel, o sea, Mariño, Raniel, que había sido reemplazante aquella vez de quien juega hoy, y Sotelo, si es que no está, por ahí son la baja más importantes. Lucas también, del medio campo, pero después el resto más o menos bien, pero no es lo mismo también, ¿verdad? Hay que ver si los propios titulares con qué intensidad juegan. Es cierto, como decía Johnny, que Olimpia va a entrar pensando en su partido, no le queda otra. Delfín también entrará pensando en algún plan para sorprender a Olimpia, pero también es innegable que vamos a estar de minuto a minuto con Santos, Defensa y Justicia, que van a jugar a la misma hora. Ya hablamos toda la semana de las combinaciones que se deben dar para que Olimpia esté pensando en octavos de final. Sí, señor. Edgar, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Internet personal con la red de fibra más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.py y consulta los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. Con borrón y cuenta nueva, cuotiza tus deudas de tarjetas de crédito de Visión Banca, abonando cuotas desde tan solo 33.000 guaraníes por millón y con un plazo de hasta 48 meses. El proceso lo realizas desde donde estás. Informate más en bases y condiciones www.visionbanco.com. En Visión Banco vos estás primero. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, la mejor esquinfa. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Arranca la conferencia Alberto Espínola, el jugador de Cerro Porteño. ¿Tenemos eso, por favor? Estamos atentos ya con Juanma Figueredo, por favor. ¿Me avisan, muchachos? Conferencia de prensa de el jugador de Cerro Porteño. Hoy tenemos Copa Libertadores, partidos a granel desde hoy y mañana. El jueves ni hablar. Hoy tenemos Copa Libertadores, mañana Copa Libertadores. Hoy tenemos Champions League, mañana tenemos Champions League y el jueves tenemos Europa League. O sea, partidos realmente en cantidad y calidad. Hoy resalta, por ejemplo, el PSG Manchester United. Lazio Dortmund, juega Barcelona. Sí. Y después tenemos una cantidad impresionante de partidos de Copa Libertadores de América. Ya estamos con esos detalles en un momento. ¿Sabías que podés hacer recargas de saldo con tarjetas de débito o crédito contigo y que te dan gigas de regalo? Es muy fácil. En el celular, entrando a la app Tigo Shop, por cada recarga de 10.000 guaraníes te regalan 1 giga con vigencia de 12 días. Así podés estar conectado siempre. Descargate la app y aprovecha todos los beneficios Tigo en todo lo que te mueve. Habla Alberto Espínola. En la selección paraguaya, te quería consultar al respecto de una cuestión táctica. Te pidió lo mismo el técnico Erizo de lo que te suele pedir Francisco Arce, prácticamente cumpliendo esa labor que también lo haces en Cerro Porteño, Beto. Hola, muchas gracias. Sí, me pidió exactamente lo mismo, que pueda defender primero y resguardarme bien para poder soltarme al ataque. Y nada más que eso, me pidió que juegue lo más natural posible y yo creo que lo hice muy bien. ¿Cómo le recibió los compañeros primero cuando fuiste a la selección y luego a tu vuelta en Porteño, atendiendo a que se sumó 4 puntos importantes para las clasificatorias para Qatar, Alberto? Primeramente, en la selección nos recibieron muy bien. Son jugadores y personas excelentes que no nos hicieron pasar mal momento, digámosle, por falta de comunicación entre nosotros. Yo creo que eso sirvió mucho para acoplarnos enseguida, y a la vuelta en el club fue una sensación muy linda porque los compañeros nos recibieron muy bien, hasta inclusive en la charla del profe nos recibieron con un caluroso aplauso que lo disfrutamos mucho. Gracias, Beto, que sigan los éxitos. Ok, gracias.
Muchas gracias, Samuel. Pasamos ahora con la gente de Radio 1. Darío López, por favor, adelante. Bate con esto. Hay que hacer decidan de tu amigo y ya guarandere hay trainer de quei la era un super cuera la hata have perundi hasen igual de ma dicen de Maraupea aqua ikuri estamba eres así estamba eres así cuando en Guaje como la selección pues ahí euro reiler ya puede esto. Sí, año te la área va no hay papá Pepe Are a eso aguanta ya de que tuve mi oña ese ya enseguida ya hace eso vamos ahí ya oye cortándome la comunicación porque ya no dejando y me dice pero mamá de mañana ya doña ese ya y le hace trabajo ya en alto la crucero porteño a la zona media cuadrada. Abulle todo, abulle. Ahí está. Muchísimas gracias a la gente de Radio 1. Pasamos ahora con Radio Monumental. Adelante, Víctor. Alberto, buen día. Seguramente tiene un sabor más que especial este momento para vos, atendiendo las cosas que tuviste que pasar en su momento. Fuiste originario de Libertad, no tuviste tantas chances ahí, saliste una y otra vez a préstamo, viviste un montón de cosas hace 2 temporadas con General Díaz y apareció tu momento. Seguro se disfruta más y al recordar lo que pasaste, valorás más el hecho de haber llegado hasta acá, Alberto. Hola, Víctor. Buenos días, sí. La verdad que sí, uno pasa malos momentos y se aprende a sufrir y porque pensando en la familia y en la comodidad que le puedes dar en el futuro, yo creo que eso te da más fuerzas para seguir adelante, para trabajar, para no rendirte. Y yo creo que el fruto de esos sacrificios largos y llegaron en un muy buen momento. Y lo segundo que te quiero consultar, ¿qué tanta influencia o qué tan clave fue Francisco Arce para llegar a esta evolución de tu rendimiento desde el punto de vista de la misma posición en su momento, los consejos, el esquema táctico con el que juega Cerro? ¿Qué tanta influencia tuvo él para este presente tuyo? Muchísimo. Yo creo que Francisco Arce es un gran técnico, es una gran persona también, así como todos lo conocemos. Me habló muchísimo, trabajamos mucho y yo creo que los consejos que él me dio, especialmente en mi posición, porque él estuvo ahí jugando mucho tiempo y es muy conocedor del puesto. Me ayudó muchísimo porque me daba consejos muy claves para poder jugar un partido importante y poder ser el mejor en el puesto. Muchísimas gracias a la gente de Monumental. Pasamos con la ABC Cardinal. Adelante, Juanma. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Un saludo. Alberto, ya lo comentaba recién lo importante que fue Francisco Arce para tu rendimiento en este reinicio del fútbol. Hoy día, ya convocado a la selección, siendo campeón con Cerro, el nivel que está mostrando, ¿hoy ya te sentís afianzado en esa posición? ¿Te sentís el lateral derecho titular de Cerro Porteño? ¿Ya llegaste a tu techo? ¿Te parece o estás para dar más? No, yo creo que esto recién empieza. Recién uno va ganando estos éxitos que yo estoy haciendo, ¿verdad? Y con trabajo y con disciplina yo creo que hay que seguir mejorando porque el jugador no tiene que pensar en que ya llegó a su techo porque hay que dar más. El público de Cerro exige eso, el club mismo exige eso, así es que no hay tregua para eso.
Y Alberto, por otra parte, se habla mucho en estos días de la posible ida de Diego Churín, un jugador que fue muy importante para el equipo en esta obtención de la apertura, y preguntarle a ustedes como grupo, ¿qué significa Diego Churín para ustedes y qué piensan de todo esto que se está dando de su posible transferencia? Ay, si Diego se va, vamos a estar muy contentos con él porque a pesar que es un gran jugador, es una excelente persona que a mí personalmente me recibió muy bien. Nos hicimos muy buenos amigos, así que todos sabemos lo que significa Diego Churín para el Club Cerro Porteño, es una insignia del club, así es que estamos muy felices con él. Y si se va, así como lo estamos diciendo, le vamos a felicitar y seguramente vamos a tener que trabajar el doble para ocupar ese lugar. Bueno, correcto. Muchísimas gracias a la gente de ABC Cardinal. Esta pregunta la voy a hacer en representación de la Rock and Pop, Carlos Duarte, que me envió la pregunta porque no está con posibilidades de ingresar ahora. ¿Qué cambia, Beto, en la planeación, el formato distinto de este torneo? ¿Hay una mayor exigencia física? Yo creo que cambia en saber aprovechar los partidos porque es un formato corto. Yo creo que hay que ganar todo lo que se pueda sin perder tiempo porque después en el mata-mata puede pasar cualquier cosa, así es que desde un principio hay que meter el acelerador. Correcto. Y lo siguiente, siguiendo con la cuestión de la preparación física, ¿cuánto afecta la gran cantidad de partidos que se van a disputar en corto tiempo, digamos, y todo lo que ya se viene arrastrando también desde antes? Y afecta un poco porque, si bien es cierto, nosotros no estamos acostumbrados a jugar muchos partidos en la semana. Uno tiene que prepararse y cuidarse mejor, digámosle, porque el campeonato exige eso. Correcto. Pasamos ahora a Ernesto Jiménez, de la radio 1 de marzo 780 de Adelante, Ernesto. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto. Primeramente, consultarte, ¿por dónde te parece pasa este buen momento tuyo como también de Cerro Porteño aquí en el fútbol paraguayo? No, yo creo que me preparé bien psicológicamente en la cuarentena y hice un lavado de cerebro, digámosle, porque antes no tenía minutos y me hice fuerte, ¿verdad? Y después ya, así como estaba diciendo, con los consejos del profe y el trabajo, yo creo que me afianzaron muchísimo. ¿Qué es lo que más te sorprendió en tu participación con la selección paraguaya? Fuiste muy importante en este combo de eliminatorias, pero ¿qué es lo que más te llamó la atención en la selección paraguaya? No, primeramente me llamó la atención que iba a arrancar de titular, no me lo esperaba. Es cierto que uno trabaja para jugar en la selección, pero no me esperaba que muy pronto me iba a tocar, así es que aproveché ese momento y salimos victoriosos en el último partido, ¿verdad? Que le dimos alegría al pueblo. Gracias, Beto. Correcto, muchas gracias, Ernesto. Pasamos con Radio La Unión. Está allí Nico Ledesma. Adelante, Nico. Buenas tardes, Alberto, Fernando, buenas tardes, compañeros. Un abrazo grande para todos. Alberto, solemos criticar mucho el ritmo de juego del fútbol paraguayo y quiero preguntarte en base a ello si se sintió esto jugando en la selección paraguaya, si hubo mucha diferencia enfrentando a otros equipos de Sudamérica, ese famoso ritmo de juego que solemos criticar, repito, en el fútbol paraguayo. No, yo creo que no se sintió mucho. Si bien es cierto, nosotros tuvimos un periodo de adaptación de una semana, los primeros llamados, y yo creo que no, porque nuestro fútbol también va creciendo. Se está viendo
un fútbol más dinámico, así es que yo creo que vamos por buen camino para emparejar el ritmo de lo que todos hablan. Y mi segunda pregunta es, ¿qué te pidió saber un poquito, qué te pidió el técnico de la selección paraguaya defensivamente? Sabemos de tu potencial ofensivo y vimos, gracias a Dios salió todo muy bien ofensivamente lo que propusiste. Ahora, Berizzo, ¿qué te señaló a la hora de defender para que haya esa manera de congeniar con tus compañeros volantes fundamentalmente a la hora de defender? No, exclusivamente me pidió que me resguarde bien atrás, que guarde bien esa zona para poder después liberarme. Y también me pidió que estuviera cerca de los volantes que íbamos a enfrentar, porque ya sea Perú y Venezuela tuvieron volantes muy rápidos y no teníamos que darle mucho espacio. Y fue eso lo que me pidió en concreto. Muchas gracias, Nico. Correcto. Avanzamos ahora con la gente de Universo 970. Adelante, Pedro. Bien. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo para todos. Alberto, decías hace rato aprender a sufrir. Y el inicio en Cerro Porteño para vos, me parece, no fue de lo más fácil el año pasado. Pero en general, si recordamos tu carrera, en algún que otro momento también fue muy complicado. ¿Qué es lo que vos pensás cuando decís aprender a sufrir? ¿Qué en específico recordás? Decís, esto yo aprendí, con esto yo aprendí, y hoy me merezco este momento que estoy pasando. No, yo también decía si bien es cierto, hay malos momentos que uno debe superar, ¿verdad? Y aguantar esos malos momentos, las críticas, que siempre sirven, ¿verdad? Las críticas que recibí, yo creo que sirven y mucho para poder darte cuenta que seguramente algo estás haciendo mal y lo podés corregir. Así que en ese sentido decía que hay que aprender a sufrir para poder salir adelante y tener éxito. Ahora, Alberto, analizando este momento que estás pasando, ¿cuáles son tus intenciones? Uno imagina jugar el Mundial sería un sueño cumplido, pero lógicamente cuando uno pasa un gran momento, le pasa a cualquier futbolista, llegan los sondeos, llegan las preguntas, lógicamente también hay rumores de algunas transferencias. Hoy, Alberto Spinola, ¿qué es lo que va a buscar? ¿Quedarse en Cerro, mantenerse, tratar de jugar siempre y ser hombre de selección? ¿O quizá todavía hay alguna oportunidad de pensar en salir afuera a poder jugar el fútbol, Alberto? Primeramente mi objetivo es seguir manteniendo el nivel y mejorarlo para poder afianzarme más en Cerro Porteño. Y eso conlleva también mucho trabajo y disciplina, ¿verdad? Y después lo otro ya va a venir afianzándote más en el club, ya sea el llamado a la selección o una transferencia. Pero primeramente mi objetivo es afianzarme, como te digo, en Cerro y volver a ganar títulos. Bien, correcto. Muchas gracias. A ver, no sé si la gente de Radio Caritas puede ingresar. Bueno, tengo las preguntas de cualquier modo de la gente de Radio Caritas, entonces vamos a formularlas nosotros aquí directamente. Beto, entonces te paso la pregunta de los colegas de Radio Caritas. Bueno, ¿qué cambió de tu rutina siendo titular y campeón con el Club Cerro Porteño y ahora integrando la selección nacional como titular en el primer combo? ¿Cambió algo de tu rutina? No, yo creo que no, porque vengo haciendo lo mismo. Me preparo como me venía preparando para lograr los objetivos que lo logré, ¿verdad? Correcto. Y la siguiente pregunta ya es una pregunta que se formuló previamente, así que pasamos directamente a los colegas de, Tigo Sports. Ahí vamos a pedirle por favor activar el audio a la gente de Tigo Sports para poder formular la pregunta también allí.
Bien, correcto. No estoy teniendo audio de Tío Sport, de cualquier manera. A ver, ahí. Ahí parece que sí. Ahí está correctísimo, Nico, adelante. Bien, Fernando, gracias. La pregunta para Alberto, consultarle a Alberto si este es el mejor momento de su carrera y, por supuesto, consolidándose también en la selección. Hola, Nico, sí, yo creo que sí. Tuve también buenos momentos en general día, pero no se compara con esto que lo afiancé en Cerro, salí campeón y lo coroné a que me llamaran a la selección, así que yo creo que este es el mejor momento que estoy pasando. Bien, y como titular, dando asistencias en el equipo ideal, además de forma continental. Y la otra que te quería hacer está relacionada con el campeonato en sí, de forma global, porque tenemos un torneo distinto, más reducido. ¿Esto le da más oportunidades a otros equipos también a lucharla en un torneo más corto? Sí, yo creo que sí. Por eso decía que hay que pisar el acelerador ahora que estamos arrancando, porque después en el mata-mata ya puede pasar cualquier cosa. Así es que ahora hay que aprovechar y sumar la mayor cantidad de puntos. Gracias, Beto. Gracias, Fernando. Bueno. Bien, muchas gracias. Gracias a la gente de Tío Sport también. Y bueno, vamos cerrando la conferencia. Nadie te preguntó, Beto, por lo de 13 Tuyuti, así que bueno, te salvaste entonces de tener que dar más explicaciones. Así que bueno, un gran abrazo para todos. Muchísimas gracias por haber participado y nos vemos en la próxima conferencia. Gracias, Beto. Chao, abrazo, dale. Bueno, allí estaba Alberto Espínola en conferencia de prensa. Porque seguimos pensando en vos. En IDESA podés ponerte al día obteniendo hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas por todo el mes de octubre. Entérate más ingresando a www.idesa.com.py, al WhatsApp 0972-413-100 o en nuestras redes sociales. IDESA, máximo respaldo a tu inversión. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra-venta de nuevos usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Con las solas pick-up del Gran Corazón es más fácil. Hacé tu pedido al local que elijas. Retíralo en los puntos habilitados. Elegí tu medio de pago y listo. Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. Sal condimentada arcoiris, infaltable en la preparación de un riquísimo asado. Sal condimentada arcoiris, con el sabor que el país prefiere. Arcoiris, con sabor y confianza. Hoy tenemos por Champions League, esto ya es fase de grupos, ¿verdad? Sí. Dinamo de Kiev, Juventus, 13:55. 13:55, Zenit de Rusia, Brujas de Bélgica. Barcelona, Ferencvárosi. ¿De dónde es este club, Ese es de Hungría. Ferencvárosi. Ferencvárosi. El histórico equipo de los magiares. PSG, Manchester United, 4 de la tarde. Leipzig, Istanbul, de Turquía, 4 de la tarde. 4 de la tarde, Chelsea, Sevilla. 4 de la tarde, Reims, Krasnodar de Rusia y Lazio, Dortmund. Todos estos partidos a las 4 de la tarde. Copa Libertadores para hoy, atiendan. Santos de Brasil, Defensa y Justicia, 19:15. Olimpia Delfín, 19:15. Peñarol Paranaense, 21:30. San Paulo Binacional, 21:30. River de la Argentina, Liga de Quito, 21:30. Y Colo Colo Wilstermann, 21:30. De todo esto que pasé, ¿quiénes ya clasificaron? Clasificó River de la Argentina, Santos de Brasil. Nacional de Montevideo, el primero. No, pero de los partidos de hoy te hablo, Federico. De los partidos de hoy. Liga de Quito también clasificó. River, Liga de Quito. Los dos ya clasificaron. Ahí se define el tema de quién es primero. ¿Quién es primero? Exacto. Mientras que en el otro grupo solamente clasificó Paranaense y no hay ningún eliminado. Es decir, es una lucha de 3 para el acompañante del equipo brasileño, Wilstermann, Peñarol y Colo Colo. Exacto. O sea que el grupo más complicado al final justamente es el de Olimpia, ¿verdad? El que no tiene todavía definición.
No. Salvo lo de Santos, ¿verdad? No, es el mismo panorama que el mismo, sí, de el Paranaense. mismo. Los brasileños ya clasificados y 3 luchando para el O Copa Libertadores Sudamericana. Sí. Bueno, y mañana tenés por Champions League Salzburgo Lokomotiv, Real Madrid Shakhtar Donetsk de Ucrania, Manchester City Porto, Olympiacos Marsella, Ajax Liverpool, 4 de la tarde. Este para sentarse a ver, Federico. Sí. Midtjylland Atalanta. Midtjylland es de Dinamarca. Bayern Múnich Atlético de Madrid. Este partido mañana. Ah, no, está también que es lindo. Inter de Milán Mönchengladbach. Y Copa Libertadores tenés 19-15. Racing, Estudiantes de Mérida. Racing ya clasificó, ¿verdad? Nacional de Montevideo, Alianza Lima, Nacional ya clasificó. Palmeiras Tigre. Esta es la serie de Libertad. Guaraní. Guaraní ya clasificó. Guaraní. ¿Y cuál es la serie? Tenés Independiente del Valle Barcelona, 21-30. Y Bolívar Guaraní, 21-30. Ah, claro, recién el jueves tenés la serie de Libertad. El jueves tenés Gremio América de Cali, 21-30. Boca Caracas, ese es el grupo de Libertad, 21-30. 21-30 Libertad Independiente Medellín y U Católica Inter de Porto Alegre, 21-30. Libertad, Guaraní ya está clasificado. Falta Olimpia y falta Libertad. Libertad tiene que gana y clasifica. O depende del resultado Boca Caracas. Sí, depende. Que gane Boca. Claro, o sea, haciendo la misma analogía, Libertad tiene que conseguir un mejor resultado que Caracas. Y allí, a diferencia de la Olimpia Defensa, uno puede utilizar el tema de la diferencia de goles. Porque Defensa le saca 1 punto a Olimpia. Hay paridad con Caracas, pero al haber entonces el tema del saldo de goles, uno dice si gana porque no cree que Caracas le va a ganar a Boca, más allá de que está clasificado en la Bombonera, que es donde se va a jugar el partido de los venezolanos. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Hay tantas palabras que definen a la mujer paraguaya: valientes, soñadoras, románticas, madres, hijas, esposas, divertidas y hasta a veces un poco pireba, y son 1000 cosas a la vez. Todas son cuña guapa. Por eso Indega rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya, con la nueva hierba cuña guapa que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Hay oportunidades que no podés dejar pasar, y si sos claro, atende esto. Recarga hoy 20.000 guaraníes o más y tenés de regalo por 30 días. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a todos los Claro, 1 giga para navegar y 1 giga para usar en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. ¿Qué más querés? Navega más, paga menos. Es simple, es Claro. Tenés un giro que enviar o recibir. La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Ascensión Master, agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289-1000. Nuestra caña tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. 3 Leones, etiqueta negra 3 Leones, rey de cañas. En la primera subasta online de 0 kilómetros en Paraguay, tu oferta puede ser la mejor. Chevrolet modelos 2019. Ingresa a subasta.asisa.com.py. Regístrate y puja. Celebramos los 101 años. Asisa, expertos en Chevrolet. Va a jugar con Alfredo Aguilar, retorna para atacar a Alfredo Aguilar, una semana de tarea en campo después de su recuperación, y ataja esta noche. En el sector defensivo, Sergio Bárbaro ganó la posición después de la última práctica de ayer. Antonino Alcaraz, Polenta y Tito Torres. Diego Polenta, que va a ser el segundo zaguero centro en el medio campo. Le gana la posición Alejandro Silva a Luis de la Cruz, Rodrigo Rojas, Enrique Ortiz y el pollo Jorge Recalde. Adelante, de esta situación hablábamos la semana pasada. Si está en condiciones, va a arrancar Derlis. Está en condiciones y el 10 hoy será titular Derlis González en la delantera junto a Roque Santa Cruz. Bueno, muchachos, del partido de hoy.
Llegó el día, ¿no? Y Delfines, yo creo que Delfín estaba agazapado, esperando, si es que vieron la partida Olimpia, que Olimpia... No es un equipo fácil Delfín, ¿eh? No, es muy físico. Y hay que atender que viene por dos objetivos. O se lleva a la Copa Libertadores a octavos de final, o se va a la Sudamericana. O sea, tiene cosas importantes que jugarse hoy, para que se entienda. Claro, pero... Lo dirige Miguel Sasú, que bueno sería charlar con Sasú también, Fabio. Repetimos esta información. 3 partidos le dieron a Richard Ortiz, para los que preguntan. 2 por agresión y 1 por ser capitán. 3 partidos le dieron a Richard Ortiz. Perdón, sí, Dani. No, te decía que los 2 premios que puede optar el equipo ecuatoriano se logra solamente por la misma vía. Y para mí no es un factor menor. O sea, ¿cuántos equipos que vienen a jugar contra Olimpia no les sirve el empate? Casi ninguno. Y a Delfín no les sirve el empate. O sea, ese es un elemento que tienen que saber los que van a estar observando, los que van a estar escuchando. Delfín preparó este partido, puso suplentes contra Barcelona en el torneo local el fin de semana. No sé si es el equipo que más temprano llegó en el fútbol con COVID, porque el domingo ya estaban aquí en el país. ¿Se acuerdan que se hablaba del corredor de 72 horas? Ellos ya llegaron 2 días antes. ¿Por qué? Porque el empate los elimina de todo. Entonces, Delfín tiene que ser un equipo ofensivo. No creo que salga alocadamente, sabiendo que Olimpia... Yo por eso te digo, para mí es tentador, si fuera Sasú, esperar y jugarle de contra. Porque Olimpia también va a salir a buscar. Salvo que lleguen noticias de demasiado, ¿verdad? ¿Cómo? Salvo que lleguen noticias... Claro, pero claro, porque Olimpia... 3-0 se pone Santos a los... claro. Ahí sí la va... Pero Olimpia, acordate que por características no sabe tampoco... tener la pelota, lateralizar, más por los extremos que juegan hoy, por quien acompaña a Roque en la punta, que es Derly González. Entonces, lo que Olimpia debe cuidar es la espalda del último volante que viene a ser Richard Ortiz, los costados, porque vimos a Alcaraz y Polenta defendiendo con mucho oficio dentro del área, pero también con algún problema cuando tuvieron que salir a buscar a un hombre en una posición intermedia. Entonces debe cuidar eso el equipo de Olimpia, porque una contra puede ser importante, aunque también está el tema que alguna vez va a entrar la pelota de acuerdo a la cantidad de ocasiones que genere, y ese día puede ser hoy, porque Olimpia de los últimos 2 partidos habrá hecho el 20% de lo que generó, y en algún momento la contundencia se debe recuperar. Hasta Roque, que la metía seguido, tiró uno en el palo, la única que tuvo en todo el partido, pero esas cuestiones se dan, ¿verdad? Y a lo mejor el día es hoy, porque veníamos hablando que Olimpia de mitad de cancha hacia adelante ha hecho buenos partidos, contra Nacional, contra Santos, el tema estuvo atrás, y el tema estuvo especialmente contra Santos, la respuesta del arquero. Lo de Joao Paulo fue en el segundo tiempo sensacional, 2 o 3 tapadas, y contra Nacional no hizo falta el arquero, sino que De la Cruz y Camacho, abajo del arco, cada uno con mayor o menor exigencia, se perdieron goles claros en un primer tiempo que había terminado 0-0, y que de entrada esa pelota hubiera allanado el camino para que Olimpia se saque el estado de ansiedad. Claro. Ese es el punto. No hay gente, no hay público. Hubiera sido complicado el tema, más allá que la hinchada siempre en la Copa Libertadores es importante, pero hay todavía una resistencia, hay todavía cierta gente reacia o mal de barco con Garnero, y es importante que Olimpia salga a jugar tranquilo, pero con el dinamismo de los últimos 2 partidos. Sí, fíjate que cuando hacíamos el paralelismo con lo de la selección, decíamos tanta posesión, tanta ocupación, y los arqueros rivales no fueron figuras, ni Gallese, ni lo que ocurrió con Wilker. Y vos ves en el caso del Olimpia, y Olimpia dentro de todo convirtió en figura a los arqueros rivales. Lo de João Paulo, lo de Anthony. Entonces, allí, este eterno tema, ¿no? Sí, el técnico siempre te dirá, yo prefiero dilapidar situaciones antes que la incapacidad de generar. Pero el propio Garnero reconoció que la ineficacia es la que le terminó costando el partido contra Santos, le termina costando el partido contra Nacional, y allí va a estar la clave. Y yo agregaría a lo que vos mencionaste, Federico, el tema de un asterisco para jugadores que... Es cierto que en estos tiempos tan raros de pandemia, donde parece que fue hace mucho, o en realidad fue hace mucho,
hay muchos retornos. El tema de cómo retorna. Primero con el tema del arco. Alfredo Aguilar. Uno recuerda, y hace poco hablábamos, de cómo él había retornado en aquel partido contra Liga, cuando en la ida no estaba disponible, vuelve en la vuelta y protagoniza un blooper con Antolín que termina costándole el temido gol de visitante. Año pasado. Sí. Y después lo de la derecha, porque la imagen de la derecha coopera, lo de Otálvaro y lo de Silva, en el torneo local no estuvo muy distante inclusive. Acá hablamos, para mí, Beto de la Cruz, que le da mucho aporte táctico. No arranca porque finalizó mal algunas jugadas contra Nacional. Y lo de Alan Benítez, y lo decía, me parece que bajó unos puntos en el partido contra la Academia, porque contra Santos había mostrado cosas interesantes. Bueno, recordemos que esa dupla, la de Ale con la del colombiano, ellos, su última imagen fueron rojas directas. Hablando yo creo tarjetas. que se entiende mejor con De la Cruz Alan Benítez que con Ale. Sí, no, es que como que se han armado las duplas. Sí. O sea, Otálvaro Ale, una dupla histórica ya a Sí. esta altura, y la nueva De la Cruz con Alan Benítez. Sí, sí, y porque para pisar el área, Beto de la Cruz, creo que se desinfla en esa jugada increíble que él define mal. Había tenido un aporte importante, pero después, reitero, entró un poco en eso de la ineficacia. Y voy nomás, son dos jugadores que, y uno dice, hace rato, pero jugó la fecha 21, jugó la fecha 22, pero en esto son 2, 3, 4 semanas. ¿Puedo decir quién? ¿Ale? Por los dos, por Otálvaro y por Ale Silva. Ajá. O sea, están retornando, por eso, da la sensación como que en estos tiempos que es más de la cuenta, pero uno dirá, bueno, están más frescos, Claro. estaban, porque uno los notaba con cierto bloqueo. Entonces, desde ese lado, o sea, yo colocaría ese asterisco y más allá de lo que, porque en el segundo tiempo Olimpia sufre lo que hace Nacional, el tema de la dupla, ahí o sea, tiene un partido de esa dupla. Lo de Antolín por derecha y lo de Polenta por izquierda. Lo que pasa es que Ale también, Dani, más allá de el bloqueo, sí, él tuvo un regreso muy especial. O sea, todo el año ha sido muy especial para Ale Silva. Y yo me acuerdo que hubo un partido que Garnero lo dejó afuera y lo habíamos comentado la semana aquí y Garnero dio el motivo para serenarlo. Claro. ¿Qué pasó? Que en la última fecha, expulsado en la primera parte, Ale Silva. En la penúltima fecha contra Sol. Contra Sol América, Sí. aquel partido en Villariza. Sí. Y entonces demostró que seguía todavía con esa carga. Es que Expulsado en forma tonta, ¿verdad? Por una jugada a lo Tabaré Viudés. Fue Claro. un planchazo a la altura de la cabeza del hombre de Sol de América. Y bueno, y esta es una oportunidad más, una posibilidad más, y uno espera ya que en un partido decisivo como el de hoy sea la de Silva que necesita Olimpia y no el que está casi jugando contra sí mismo. No, no le sale una gambeta, no le sale dos gambetas y es que como que comienza a irse del partido y entrar en otro terreno. Es que tuvo también un semestre, si uno quiere agregar hechos extrafutbolísticos, aquí el tema del sorteo, la violación del protocolo, antes de viajar a Villarrica, el malestar allí dirigencial, por lo que se... La mano contra San Lorenzo. Claro, y esa es la jugada contra San Lorenzo que deriva en la pregunta de Johnny, con una respuesta poco feliz de parte del técnico, pero que también denotaba un estado de ánimo, y que acá mencionamos que futbolísticamente ameritaba, y el partido siguiente de forma inmediata lo saca. Y en esa conferencia, Garnero, que estaba bastante combativo ante la consulta de Johnny, dice, y capaz yo lo expuse. O sea, Claro. había un reconocimiento de que quizás como partido jugó bien, pero mentalmente estaba bloqueado, tuvo esos vaivenes, y su última imagen fue lo que hizo en Villaliza. O sea, de esas jugadas que no pasan por el futbolista, sino pasan por el ser humano y la cabeza de medir riesgo, ganancia, de jugadas totalmente insignificantes para hacerse echar al inicio nada más de ese partido, porque era la penúltima fecha cuando se jugaba con el tema de la simultaneidad. Pero no estábamos con Cerro River. El partido que le da el título a Cerro. Claro, Sí. era la triple simultaneidad, Olimpia, Exacto. Libertad y Cerro. Entonces, voy nomás a que si descontamos todos estos sucesos, y es el equipo casi de gala, ¿quién falta en este equipo? Porque, a ver,
Recalde, que en estos momentos es el mejor, y después va a ser Aguilar, Otálvaro, Polenta termina jugando con Antolín, Tito por izquierda, lo de Ale Silva, el doble 6 de Richard con Rodrigo, arriba Derlis con Roque. O sea, es el equipo que el hincha Olimpia estaba pensando en siempre. enero todos hacían. Claro, o sea, sacarlo de Adebayor, inclusive porque Sí. lo de Derlis se cierra antes que Adebayor. Claro. Entonces decía, este es el equipo, Sí. porque Polenta llega el 1 de enero. Polenta, O sea, Polenta y Derly González se suman al resto, ¿verdad? Claro. Y bueno, y Recalde, que era algo muy lejano porque todavía se estaba recuperando, Sí. pero que por rendimiento es el Sí. que mejor ocupa esa zona en O este sea, momento. Quiero nomás ir a que es el equipo que por decantación tenía que presentarse y se presenta, pero contamos los vaivenes y acá hay muchos retornos y justamente por no haber encontrado un equipo, hablamos que esta dupla central va a tener su segundo partido. Hay que ver también porque Antolín es un jugador por la edad y por lo que es esto de dosificar energías, que no suele jugar una seguidilla importante de encuentros. Cuando había copas se lo solía guardar y cuestiones así. Recuerdo que, por ejemplo, en el último partido, el famoso partido de Pollo y la suspensión, jugaron Rolón y Polenta, porque Antolín iba a jugar el partido contra Defensa y Justicia. Claro, contra River el penal de Pollo y era 3 días más tarde el partido con Claro. Defensa y Justicia. Claro, entonces voy nomás a que por un lado es el equipo que muchos pensaban debía ser el equipo estable, pero no es que juega por estabilidad, sino que porque recuperó algunos y ahí hay muchos retornos. Por eso decía, desde el nombre, claro, vos sabés lo que te puede dar Ale Silva, lo que te puede dar Otálvaro, lo que te puede dar Alfredo Aguilar en el arco, lo que te pueden dar apellidos como Polenta y Antolín, pero Sumale- vos decís, ¿cuántos partidos tienen? Y Sumarle con respecto al plano local, Derlis, que también bajó un poco en su propuesta. Derlis estaba haciendo un buen campeonato hasta el partido con Cerro. Después bajó, se le comenzó a negar el gol. Últimamente convierte gol en posición adelantada, porque le ha pasado ya justamente en el arco de España en un par de ocasiones. Hasta Derlis está hoy en veremos. ¿Cómo está lo que regresan? Pregunta, bueno, y están esperando que hoy levanten. Otálvaro, Ale Silva, Aguilar, y yo lo meto también sin el bajón de Ale Silva. Por supuesto que me parece de los tres, junto a Aguilar, quizá el que más bajó. Creo que Derly González tampoco. Y a más de uno viendo rendimiento a nivel local de Camacho, dice, bueno, Camacho venía bien, pero recordemos que Camacho rinde una cosa a nivel local, otra cosa a nivel internacional, por eso, como está mencionando, es el equipo de la gente, el que pone hoy Daniel Guerrero, con los rendimientos irregulares, lo suma Richard, Rodrigo, no está en su mejor momento, varios, Roque volviendo a querer ser, por eso el equipo depende mucho de Recalde, y Recalde y por allí, porque si sumás Ale Silva no está muy bien, Derlis tendrá que buscar su posición, hay que ver cómo se entiende con Recalde, porque Derlis también se ha tirado en un momento a la izquierda para hacer el slalom allí con Recalde, por ahí aparece Tito Torres, pero lo cierto es que si algo puede tranquilizar a la hincha de Olimpia, que el equipo viene llegando, que recuperó ese sentido multifacético de llegar con paredes o con pelota larga, que tenía que te arrinconaba y que de repente te metía contra la cuerda, ¿verdad? sí, yo creo que va a ser importante, ya que está anunciado Derlis, porque Recalde para mí rinde cuando tiene a dos receptores por delante de él, pero que sí o sí uno de ellos sea un rapidito, como Camacho, como Derlis. Por eso esos primeros 15 minutos cuando se estaba ajustando la línea de la saga central de Nacional entre Cabral y Núñez, entre Camacho y Recalde, hicieron un desastre a la defensa. Por eso creo que no se llegó a colocar como opción que sea, por ejemplo, Pita Roque. Porque vos decís, bueno, No. equipo... Entonces creo que Recalde necesita mucho de del segundo punta, pero que haga tranquilamente el trabajo de tirarse a la zona donde arranca Recalde y que sea el Pollo el que finalice. Y ya sabemos en qué momento, en qué racha se encuentra Recalde con esa facilidad para los disparos. Viene a hacer 2 goles, uno le anularon, el otro tuvo validez en el marcador. Y justamente que le hagan esa ida y vuelta para que Recalde no quede demasiado expuesto en faceta defensiva. Porque todos sabemos también que
lo que le pasó contra Santos. El delantero tiene otra psicología, y cuando hablo del delantero, hablo en función de Recalde, de aquellos que no están acostumbrados a hacer el ida y vuelta. Vos me decís, Derli es un tipo que sabe marcar, porque en muchísimas ocasiones de su carrera a él lo pusieron como extremo, pero decirle, vos me seguías lateral. También tiene otra contextura física, ¿no? Sí, sí. Derli y Recalde para más lo ponen ahí y con la cancha cambiada, porque yo me acuerdo no solo el penal contra Santos, sino aquella pelota que se quiere tirar a los pies y llega totalmente tarde, una falta cerca del área de Olimpia y le dan la tarjeta amarilla. Y ese es el gol. Claro, el tiro libre, sí, claro, exactamente. O sea, él tiene esa jugada. Las dos. Claro, y Olimpia viene a ver, más allá de la ineficacia en materia de concretar situaciones peligrosas, Olimpia viene de 2 penales tontos. O sea, el penal de Recalde contra Santos y el penal de Bryan contra Nacional. Entonces, también son tips. O sea, buscamos el arco y todo eso, pero a la hora del retroceso, sabiendo que esa función a veces tienen que cumplir jugadores que no sienten, pero bueno, que sepan, y lo que recién decía el tema de esa tabla de riesgo y ganancia. O sea, ¿cuál es el riesgo si yo me tiro de esa forma en una zona sin sentir la marca, como ocurrió en los últimos 2 partidos importantes del Olimpia? No hace falta salir de casa para disfrutar los mejores cócteles de Fortín. Busca las recetas que se encuentran en las redes sociales de Fortín y pedí delivery en Pedidos Ya y Monchis a través de la Bodega del Mundo. Además, Bodega Corchos y Bodega Tequila. Te recomendamos el pack de ron Coco Fortín con gaseosa. Rinde 15 vasos por solo 25.000 guaraníes. Fortín combina con todo. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos, leche entera descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas. Elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar de Sohuepio. Tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675. Ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Epitam Deroga Bejareganata Catuete. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxedominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. No esperes más, donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picante, el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz. Disfruta y compartir el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años creer para crecer. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Mañana se suma Ariel, retorna en sus vacaciones. Audio WhatsApp, ¿qué opinan sobre el equipo de Olimpia? Tenemos habilitado esto. Muy bien, muy bien. ¿Les gusta o no les gusta? Tenerlo de Johnny. Le quiero recordar a la audiencia, escuchen por favor, hasta las 2 de la tarde la promoción. 2 de la tarde. Se van a llevar una remera del Olimpia con la caricatura de Caló, el diario. Y de regalo se llevan un pack de Múnich. Comprando la remera El Diario, se llevan un pack de regalo Múnich de 12. Casa Central Yegro 745, muchachos. Pueden apurarse nomás ya, ¿eh? Yegro 745 de ese color. Diseño exclusivo de Caló, El Diario y
el pack de Múnich. 12 latitas, espectacular. Múnich Beer, dice, ¿eh? Así que hasta las 2 de la tarde pueden pasar. 40.000 guaraníes, remera, más diario del día y de regalo el pack de Múnich. A ver, muchachos, ¿les gusta el equipo de Olimpia? Vamos a la audiencia, por favor, con los amigos del WhatsApp, las amigas del WhatsApp, 0972-730-730. Va a jugar con Alfredo Aguilar, retorna para atacar a Alfredo Aguilar, una semana de tarea en campo después de su recuperación y ataja esta noche. El receptor defensivo Sergio Bárbaro ganó la posición después de la última práctica de ayer. Antonín Alcaraz, Polenta y Tito Torres. Diego Polenta, que va a ser el segundo zaguero centro en el medio campo. Le gana la posición Alejandro Silva a Luis de la Cruz, Rodrigo Rojas, Richard Ortiz y el pollo Jorge Recalde. Adelante, de esta situación hablábamos la semana pasada. Si está en condiciones, va a arrancar Derlis. Está en condiciones y el 10 hoy será titular Derlis González en la delantera junto a Roque Santa Cruz. Olimpia pierde hoy 2-1. Eliminado, ni en la Copa Sudamericana no entra con ese equipito. Guante Cerro, vamos a hacerlo todavía. Bruno, acordate, Olimpia se ha eliminado. Yo no comparto con el equipo de Olimpia, pero bueno, es lo que hay. Fuerza Richard Ortiz, te va a mandar la jaeta, va. Espero que Olimpia pueda ganar hoy y que Santos pierda. Si Santos pierde, se elimina Olimpia, ¿eh? Se habrá equivocado, nomás un lapso, nomás habrá tenido lo yo. ¿Quiere la Sudamericana? ¿Quiere la Sudamericana? No, no creo. Como vimos ahí equipo para también. Hola Bruno, ¿qué tal? Me parece excelente la titularidad de Alfredo Aguilar en la portería. Da seguridad al arco de Olimpia. Ahí ya ganamos. Yo creo que Olimpia gana hoy y Santos le gana también al equipo y clasificamos. Richard Ortiz, lo veo muy lento, no recupera tanta pelota como antes. Me gustó más la dupla Nico Domingo con Rodrigo Rojas. Está bien el equipo de Olimpia, contarle que juegue bien, Bruno, espectacular está el equipo. Pero hay que ganar, asegurar la victoria y después esperar que gane Defensa y que pierda Defensa y Justicia. Bruno, buenas tardes. Todos los olimpistas queremos que ganen, pero eso no cambia que nuestro querido técnico Arnero ya debe irse porque nos hace jugar cada vez peor. Fuerza Olimpia. Hoy que usted, Bruno, la equipo de Olimpia debe ganar, pero eliminación va. Ese es mi comentarista, la Ocopibe y la Olimpia jugador 2 está lo peor, lo más, y la idea de la Olimpia jugador es que la bamba eso es que pucha mismo concha, pete esa hija de otro. No, así no. Le critica a usted, dice que le buscan la vuelta a los jugadores de Olimpia, dice Federico y Dani. Sigo con los audios WhatsApp, no responden, señores, audio WhatsApp. Bruno, yo creo que armó bien Garnero el equipo. Lo único que le podría reclamar es lo de Richard, de titular. Siendo que Domingo creo que está jugando mejor que Richard. Richard le está faltando juego, está pesado, lento. Pero creo que en el plano internacional pesa a Richard. Veremos qué es lo que sucede. Saludos a la mesa. Y Bruno, más esto que no tenemos. Está Tito, que es malísimo. Richard Ortiz, gordo. Por lo menos no está Brian ni Leguizamón. Espectacular, Bruno, la Olimpia aquí, pero espectacular. Vamos a clasificar. En 2-1 vamos a clasificar. Buenas tardes, Radio Cardinal. Sí, hoy por nada el equipo. Nos faltaba jugar de Octavio Alonso Huevo, nos faltaba jugar más Alan Benítez. Olimpia hoy gana
y después voy a ganar la cuarta Libertadores. Vamos a ver si Dani Garnero en algún momento dado le pone a Brian Montenegro otra vez lateral izquierdo como contra la Liga de Quito el año pasado. Siempre trae sorpresa a este técnico. Bruno, de Valde le va a quitar forma. Aguilar no está en ritmo. Buen equipo, Bruno, que se está preparando. Lastimosamente Olimpia no depende de Olimpia. El único que ahí no encaja en ningún lado es Richard Ortiz. Ojalá no tape la boca hoy, pero muy bajo nivel Richard Ortiz. El segundo zaguero centro. Bruno, yo quiero saber nomás cómo lo de Garnero comete el mismo error que cometió contra el Liga de Quito. A Alfredo Aguilar, que está sin ritmo, le va a poner de titular. Parece que se quiere ir a propósito a hacerse. O recuperamos y Alfredo Aguilar y no la Churi, vamos a pegar, pues, Juan. Y yo quiero creer que este Garnero ya fue comprado también por la roca maldita de la APF para eliminar a Olimpia. Octavio jamás puede estar en vez de Alan Benítez. Es malísimo. Silva, yo soy mejor que Silva, cualquiera. Dios mío, este tipo quiere eliminarnos, no puede poner ese equipo. No puede jugar Tito Torres, que juegue Arias. Dios mío, De la Cruz, Alan Benítez, Pita, Derlis. Dios mío, auxilio. Está opinando la audiencia 0972-730-730, audio WhatsApp. Hola Johnny, va, te cojo. Para el mejor equipo ya de Nueva Olimpia por los momentos. Debe ser también de cuadro grande. Johnny, bueno. Le fue a Olimpia la última vez cuando un equipo ecuatoriano estaba en el grupo. Creo que fue eliminado también, ¿verdad? Emelec no le eliminó, creo. 2012. Me acuerdo cuando fue la promoción de la remera Cerro. Para las 9:30 ya no había más. Achiñada olimpista. Está la promo de la remera, el diario y Múnich, Atiendan, muchachos, hasta las 2 de la tarde. Con una ventaja más que Aguilar. Ya cambié de jugador técnico completo. Garnero regaló el torneo de la Copa Libertadores. Garnero, pijama, caprichoso, renunció. Tan duro lo Está bonito, ¿cómo anda? Muy bien. No, ay, lateral izquierdo, Olimpia, quiero llorar. Tito Torres. No, estos son nuestros, no hay nada. Esto me pasa por quedarme. No, anda tu Caterín, anda. Bruno, está bien, el equipo está bien, pero yo, a mí me gusta más Nico Domingo por Richard. Ariel sabrá yo 500 días de vacaciones, ya me olvidé que era del staff de ustedes. Abundante agua sucia se le aplicó a este muchacho. Y en relación al partido de hoy, y bueno, más o menos es lo mejor que tenemos, ¿verdad? Salvo Richard Ortiz, que es más lento que una carreta. Espero que ganemos hoy. Y Santos nos da una mano, ¿verdad? Bueno, ya seguimos con los audios WhatsApp. Métele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva, llama al 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, X-Bray tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones X-Bray, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser X-Bray. Elegí X-Bray y llega más lejos. X-Bray en las mejores tiendas del Paraguay. Contamos con
con 10% de descuento a los productos Acrylex en Nova Mayorista. Productos escolares de oficina, juguetes a precios increíbles. Resmas Cosmos a partir de 6 cajas con los mejores precios del mercado. Oficio 22.400 a 19.600, carta 19.900. No te olvides de seguirnos en Facebook e Instagram, Nova Mayorista. Con el Beer Cooler, mi idea, disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos de 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia mi idea con su Beer Cooler será inolvidable. Mi idea número 1 en el mundo. Encontré el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Sigamos con los audios WhatsApp, por favor, al aire. A ver. Ahorita que siguen la programación, les toca ver desde el sofá y de la tele nomás ya. A ver. Bonito, ponme este audio, por favor. Soy de Cagatadú, tipo peruano. Ya, más oye, ¿dónde? Hola, Bruno. Bueno. Mi aprecio de siempre. Gracias, señor. Muy amable. Un saludo grande, cariño para vos. Olimpia va a ganar hoy 2-0. Centro equipo en Bagusibó. Bruno, una pregunta. Si gana Santos y gana Olimpia, nos toca Santos otra vez. Porque creo que va a ser mejor clasificado si gana Santos y nosotros vamos a ser peor clasificado, ¿verdad? No, pero ahí se va a sorteo, señor. Pero la condición es el primero de cada grupo contra los segundos de cada grupo. Y ahí te puede tocar cualquier primero, ¿verdad? No necesariamente Santos. Más audio WhatsApp al aire. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, muchachos en la mesa? Qué pucha esta gente que no sabe fútbol. O sea, le piden a Nico Domingo en vez de Richard. Porque el Richard es lento. Domingo Flash. Richard Ortiz le aporta al equipo juego aéreo. Olimpia les necesita mucho juego aéreo en esta clase de partido contra los ecuatorianos. Richard Ortiz 100% y me gusta mucho el equipo. 0972-730. Durante la programación hay que apoyar al equipo paraguayo. Fuerza Olimpia. Hoy ganamos y clasificamos. Olimpia, rey de copa. Olimpia gana, Bruno. Y lo de Chum me extraña que no quiera escucharle a su audiencia. Nosotros le tenemos que escuchar a él de todas sus dudas existenciales sobre el penal de Cerro, vio, que tiene que dar rodeo para decir que nunca existió. Me extraña, será. A ver, la gente se le tira encima a Chum. Para los cerristas, amigos cerristas, distinguidos amigos cerristas, yo creo que ellos deben preocuparse más en cambiar de técnico para el año 2021, porque con Chiqui se va a ir más otra vez su participación en la Copa Libertadores, así como Chiqui Arce, el mejor técnico paraguayo. Olimpia gana 2-1 y después hasta Jate Catalina en busca de las cuartas, Es el mejor equipo que puede armar Garnero. Olimpia, aguante caramba. Caraco, campeón. Saludos Hernandaria, Bruno. Fuerza. Hoy va a meter Pollo Recalde. Y en la libretita de Berizzo va a aparecer que metió Hernán Pérez. Así como la vez pasada metió al Buena en la Premier y anota que Junior Malonzo es el que metió el gol. Buenas tardes, señor. Sale bajo tu audio, señor. Bruno, ¿qué pasa si gana Santos y Olimpia empata? Clasifica Olimpia. Este que dice que Richard Ortiz le aporta juego aéreo a Olimpia. Sí, ya me imagino un centro de Iván Torres y que cabece Richard.
No entiende y ahí me quedo de fútbol. Se están cruzando los amigos de WhatsApp. No. Chuno nos quiere escuchar a nosotros, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aguantarle casi 2 horas cuando está hablando de Cerro Porteño. Qué bárbaro, o sea. Entonces el ritmo como nosotros tenemos que aguantarle acá escuchándole, diciéndole que ahí no quiere decir que después no juegue penal. La solcha, o sea. No se puede no se puede defender. Chuna está en su cartera. Hay un caso positivo en River y ahora hay un caso exactamente, el último dice: la Comisión Médica de la APF informa que tras la última toma de muestras realizadas al plantel de árbitros se han detectado 2 casos positivos de COVID, quienes ya fueron puestos en cuarentena. 2 casos entonces dentro de los árbitros y, como decías, un caso en el plantel de River. Bueno, 1 en River y 2 árbitros. Y no se puede saber si son árbitros de primera que vienen dirigiendo, Federico. Porque Ahorita eso tiene es... una seña, pero tiene que ser de lo que están dentro del protocolo. ¿Sí? Está el doctor Hugo Martínez, médico de los árbitros, Federico. ¿Qué tal, doctor Martínez? Le saluda a Federico, aquí estamos con Bruno. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Todo bien, bien. Doctor, estamos viendo, 2 árbitros han dado positivo. Sí, señor, así mismo. Son del plantel que está al servicio de la primera, ¿verdad? Sí, los que se encuentran dentro de la burbuja sanitaria. Pero venían actuando con asiduidad, sin dar nombres, doctor, porque entendemos eso, pero son árbitros que venían actuando en primera. Sí, con fluidez. A la pucha. Bueno, ellos, doctor, ¿y cómo se hace en el caso de los otros árbitros, o ellos no tienen contacto entre sí? Sí, ahora mismo yo estoy esperando directrices de comisión médica, de mi cabeza, por de parte de la dirección médica de APF, hasta el punto de determinar cómo va a ser el manejo, porque hay ciertas modificaciones en cuanto al manejo del protocolo con respecto a los positivos. Sufrió algunas modificaciones y eso es lo que está muy bien. Doctor, ¿y cómo es que los dos dieron dos casos luego ahí? Hasta el dato que tengo es los dos están dentro de una misma jornada en un mismo evento de partido. En un mismo partido estuvieron. En un mismo, los dos. Claro, esa puede ser la ventaja, entre comillas, ¿verdad? De que después no... De manejar mejor, sí, de manejar mejor la cuadrilla. Claro, que no se expanda el virus entre todos los árbitros, ¿verdad? Exactamente, eso es lo que tenemos a favor, digamos. Sí. Doctor, disculpe la pregunta, pero uno piensa que es más factible el contagio para aquellos que están en el bar, ¿verdad? Y sí, por una cuestión de espacio, siempre mucho más, tenemos mucho más cautela y más cuidado con respecto a esa parte arbitral. ¿Y ellos tuvieron síntomas? Uno sintomático, según tengo datos, y el otro asintomático. Ya están aislados, doctor, y hisopado le van a practicar a los árbitros ¿en qué momento? Y justamente ese es el protocolo de manejo ahora mismo para con ellos y su grupo, digamos, su cuadrilla de trabajo de fin de semana es la que estoy esperando hasta el punto de ver y ejecutar. Esto coordina el doctor Brustein, ¿verdad? El médico de la APF. Sí, señor. Ya. Bueno, doctor, mucho éxito y salud. Gracias por atendernos. Gracias, un abrazo. Un abrazo, el doctor Hugo Martínez, médico de los árbitros. 2 árbitros con COVID-19. Nos acaba de confirmar el doctor lo que adelantábamos acá. Y son 2 árbitros que trabajan con asiduidad, dijo, en primera. Sí. Y sin confirmar, al parecer en la cabina del bar estuvo el tema. Por eso vos le hacías la pregunta. Claro, que es mucho más factible, ¿verdad? Un espacio cerrado, toda una... Porque es raro porque 2 que trabajan en el mismo partido están distanciados, ¿verdad? Entre el asistente, árbitro... Exacto, hay un distanciamiento importante. Nueva generación de equipos de Frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña Sociedad Anónima. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales
internacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Desde hoy podéis ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismed, agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia y más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. El gusto de estar con Julio Javier Doldán de TD General Día. Julio, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Igualmente. ¿Cómo están las cosas por General Día, don Julio? Bueno, no muy bien después de la derrota. Esperemos que para el próximo partido tengamos un poquito más de suerte en la definición y intentar buscar ganar, porque es la única forma que podemos seguir adelante con esto. Don Julio, el tema pesa mucho la cuestión psicológica de estar cada fin de semana jugando y pensando en el tema del descenso, porque no salieron nunca de la zona del descenso hasta que yo recuerdo, por lo menos. Ahora, por ejemplo, salió 12 de octubre, ¿verdad? Y entró San Lorenzo. Pero ustedes no salieron de la zona del descenso. ¿Eso complica más el trabajo desde lo psicológico para los jugadores? Y psicológicamente hay que... Uno como técnico debe trabajar en la parte psicológica y tratar que las palabras le entre al jugador para que pueda sobresalir y salir de esto. Es muy complicado, ¿verdad? Complicado porque está peleando el descenso, vos sabés que tenés que entrar a ganar, pero creemos que podemos hacerlo, creemos que tenemos esa posibilidad y hay que intentar. Estamos intentando por todos los medios. Yo sé que la situación es complicada y la única forma es convencerle al jugador de que se puede todavía, mientras haya posibilidades, se puede. Claro, lo de Sergio Vareiro, don Julio, ¿sabes si hay interés efectivamente de Cerro? Si ya hablaron con ustedes, sondearon, en caso que se vaya a Churín, que hoy no hay acuerdo todavía entre Gremio y Cerro, sí entre jugador y Gremio, pero Sergio Vareiro como que está en la órbita, ¿sabes algo? Y mira que yo no manejo esa parte, realmente no sé si Cerro está interesado, eso es lo que dicen, ¿verdad? Pero realmente no, yo desconozco eso. Y vamos a ver qué sucede en el transcurso de los días, porque actualmente Sergio está con nosotros. Está muy bien valorado este jugador, Federico, ¿verdad? Sergio Vareiro. Sí, de hecho me comentaron que Libertad también tenía cierto interés en Vareiro. ¿Y cómo están los más nuevos veteranos que se acoplaron? ¿Le falta fútbol? ¿Cómo lo va llevando Julio? Sí, ellos se acoplaron, evidentemente les falta todavía un poquito, porque vienen ellos de no jugar mucho en sus equipos y esperemos tenerlo muy muy pronto, porque va a ser importante el aporte de estos jugadores experimentados para el equipo.
Don Julio, gracias por atendernos y para cerrar también, ¿cómo están los muchachos en cuanto al tema del COVID? Bien, bien. Nosotros estamos bastante bien. Creo que General Díaz es uno de los equipos que mejor se manejó en esto. Hasta ahora tuvimos 2 infectados y se ha manejado bastante bien. Bien estamos en ese aspecto. Casi sin ningún problema. Perfecto, qué bueno. Gracias, don Julio, muy amable. No, a ustedes, cuando gusten. Gracias. Julio Javier Doldán, el director técnico de General Díaz, charlando con nosotros. Repetimos esto, arrancábamos el programa contando lo de Richard Ortiz, 3 partidos de suspensión. Olimpia está confirmado. Sí. Ya hicieron ustedes una especie de comentario adelantado, era claro. Previo del partido. Un caso positivo en River y lo que llama la atención son los 2 casos de árbitros. Exacto. Que de sí manejar la información probablemente serían del VAR. Vos tenés la parte cuando yo le pregunto a Martín si actúan con asiduidad, él decía son 2 árbitros que están de manera permanente, decía. 2 árbitros han dado positivo. Sí, señor, así mismo. Son del plantel que está al servicio de la primera, ¿verdad? Sí, los que se encuentran dentro de la burbuja sanitaria. Son árbitros que venían actuando en primera. Sí, con fluidez. ¿Cómo se hace en el caso de los otros árbitros o ellos no tienen contacto entre sí? Sí, ahora mismo yo estoy esperando directrices de comisión médica, cabeza por de parte de la dirección médica de APS, hasta el punto de determinar cómo va a ser el manejo, porque hay ciertas modificaciones en cuanto al manejo del protocolo con respecto a los positivos. Bueno, esto nos decía el doctor Hugo Martínez, médico de los árbitros. Venían actuando con fluidez, dijo. ¿Qué? 2 árbitros positivos, Dani. En la apertura tuvimos. En la apertura yo no recuerdo. No, 2 estoy seguro que nunca hubo. No, 2 no. No sé si hubo uno o... Estos son 2 que actuaron en un mismo partido, no confirmó el doctor. Hubo un árbitro. No, por ¿Estás eso, seguro? Sí, hubo un Yo no árbitro. recuerdo. Y después le salió negativo. Sí, me acuerdo que antes de arrancar la semana previa al partido. No, yo no voy a ese. Voy a ¿Vos decir lo decís de que fue Guaraní, positivo? San Lorenzo, árbitro Claro. 12. No. Yo voy cuando se había normalizado esto. Y ¿supo decir qué partido? No. No. Pero Es que no debería- quiere dar datos sobre... No, yo entiendo, pero claro, ahora se modificó el tema del protocolo. Hay que hablar con el doctor Brustein, porque el doctor Martínez decía que estaba esperando la indicación Claro. para saber cuál es el protocolo que van a aplicar. Porque si tomamos, Bruno, al cuerpo arbitral como un equipo de fútbol, ¿qué es lo que se hacía en la apertura? Saltaba un positivo y se le retesteaba al resto del plantel. Con este criterio, los otros árbitros que estuvieron involucrados en el partido donde saltan los 2 positivos tendrían que hacerse el retesteo. No hablo de los rivales, no hablo de en este caso, los equipos involucrados. Pero acuérdense que para el protocolo de clausura eliminaron eso. Yo le pregunté si era por el tema de economía, me parece que sí también, pero decían, y médicamente no aparece un rebrote. Yo creo que ahora estarán haciendo las averiguaciones de decirle, para tal partido, ustedes compartieron... La hoja de ruta. Claro, de Claro, acuerdo porque al comportamiento van a decir, bueno, entran ustedes también. Sí, dos, yo le dos. pregunté el tema del VAR, que es mucho más contagioso estar en la cabina del VAR que en el campo de juego, y decía que sí, totalmente. Pero no eran del VAR. El tema del VAR, no. Acordate que el árbitro que está el viernes en el VAR está el domingo en la cancha. O sea, son los mismos los que están dentro del campo de juego y el VAR, a lo mejor compartido en el VAR. Claro, por ejemplo, eso le Carlos pregunté, Paul porque- Benítez, ayer, por ejemplo, estuvo muy activo en Sí. la divulgación de audio porque Carlos Paul es quien está en el VAR en el Olimpia Nacional. Exactamente. Y está en cancha en el Cerro Luqueño. Por eso, yo creo que los dos tuvieron un punto común en el VAR, de acuerdo a la respuesta que dio el doctor, que podía haber negado o relativizado, dijo no, es mucho más fácil obviamente por una cuestión de espacio, Claro. el contagio en el VAR que en el campo de juego, donde las distancias, salvo un eventual encuentro con el cuarto árbitro, son bastante importantes, o compartir vestuario de repente, ¿verdad? Pero en el VAR están 3 horas allí involucrados en el caso y que repetimos, trabajando con mucha fluidez, quiere decir que estaban programando toda la fecha de campeonato y vamos a ver ya seguramente por decantación
en esta fecha quiénes son, ¿verdad? Vos sabés que alguien me escribe acá, no puedo decir su nombre, pero me dice que estuvo él compartiendo con una persona que después dio positivo al COVID-19, que inclusive estuvo con él en su auto 3 días de seguido, e inclusive trabajaron juntos, y que nunca él, o sea, la persona se internó, su compañero, ¿verdad? Y él no tiene, no le infectó, o sea, no le mudó el virus, ¿verdad? Tapabocas y compañía. No, y eso me dice, sin tapabocas, yo normal, o sea, él estuvo conmigo siempre en los autos, en el auto dice, sin tapabocas, con él y nada, me dice. Acá Johnny envía lo que estábamos preguntando. El 17 de septiembre sí se había dado un positivo entre los árbitros. Está el doctor Bruste, doctor Gerardo Bruste, médico de la APF, gusto saludarte. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? Un saludo a la audiencia. Bien, doctor. No, doctor, ocurre que saltó el caso de los árbitros y charlábamos con el doctor Hugo Martínez, que nos decía que el médico de los árbitros que estaba esperando el protocolo médico para saber cómo accionar en el caso de los árbitros. Pero acá se da la particularidad que son 2 árbitros que dieron positivo y que actuaron en un mismo partido, doctor. Esa información no me pasaron, Bruno. Pero sí, yo te confirmo que Hugo Martínez nos decía eso, doctor. Sí, puede ser. Sé que son 2, tengo los nombres, pero no sabía si eran del mismo. Pero claro, es una posibilidad. Comparten vestuario, comparten. Pudo haber sido en el bar, doctor, donde es un lugar cerrado, donde es más. Puede ser, claro. O en el vestuario, cambiándose, saludándose. La enfermedad cuando se contagia es muy fácil. Nosotros por eso tratamos que los árbitros trabajen por cuadrillas, también para cuando hay así positivos se contengan en un grupo, ¿verdad? O sea, no se dispersen entre todos, porque a diferencia de los equipos de fútbol, yo tengo un plantel reducido de árbitros que si se contagian todos nos quedamos sin torneo. Entonces tratamos de mantenerlo así, de esa manera. O sea, que si siempre los que se contagian se van a contagiar normalmente los que trabajan juntos. Doctor, en el apertura tuvimos un caso positivo o varios. Sí. Una árbitra. Una árbitra. Sí. Pero solamente fue ese caso. Sí, que yo recuerde, sí. Pero ¿de primera división era? Sí. Pero cuarta árbitra venía siendo. No, me acuerdo bien que era un caso y que era una mujer. Por eso te digo que era una árbitra. ¿Y a partir de ahora cuál es el protocolo que se activa con estos árbitros, doctor? Igual que los futbolistas. Nada, la semana que viene se van a volver a hacer los otros y ya está. O sea, doctor, ¿no va a haber retesteo para los otros árbitros que estuvieron compartiendo con ellos? No, porque se hicieron el test el mismo día. O sea, los test, o sea, todos los árbitros se hicieron el mismo día y salieron 2 positivos. No tiene mucho valor que yo le haga hoy otra vez. Eso es lo que quitamos del protocolo, porque pasan muy pocas horas entre el positivo y el retesteo. Entonces la semana que viene se van a hacer otra vez test dentro del protocolo normal, y todos los que han dado negativo el día de ayer están en condiciones de participar en la jornada, y tienen que cuidarse y evitar todo tipo de conductas que puedan favorecer el contagio, así nomás. Bueno, doctor, hasta acá en líneas generales, River un caso positivo, pero en líneas generales muy bien. Sí, seguimos más o menos, Bruno, la tesitura de las últimas jornadas incluso mejor, diría yo, porque casi un montón de clubes están con 0 positivos. No sé si te acordás, en la última jornada de la apertura había prácticamente un caso, 2 casos en casi todos los clubes. Y ahora hay muchísimos clubes con 0 casos, así que estamos bien, y esperemos que sigamos así, que el fútbol siga avanzando y cumpliendo metas. Sí, pero yo creo que en líneas generales muy bien, ¿verdad? Se controló muy bien todo esto.
Y ojalá que se termine así, ¿verdad? Porque de hecho, ayer ¿cuántos fallecidos tuvimos? La otra vez ayer fue... subimos a 19 nuevamente, 19, antes de ayer 9. 9. Y la cuestión, según los profesionales epidemiológicos, dicen que tendríamos que empezar a bajar ahora, ¿verdad? Pero es preocupante también, doctor, que escucho que en varios países de Europa rebrotó, volvieron a tener el mismo problema y fueron a cuarentena total, inclusive en algunos países. Sí, en Europa se está lo que le llaman la segunda oleada, prácticamente en todos los países, en Italia, en España, en Francia, incluso en Alemania hay una segunda oleada. Porque esta es una enfermedad que ya demostró que no va a depender de la climatología y ellos yo estoy seguro que van a tener una segunda oleada muy fuerte porque ahora viene el invierno. Hasta que no venga la vacuna, Bruno, y yo te vaticino de que en los próximos 2 años prácticamente vamos a tener que seguir con este estilo de vida de COVID, porque aunque venga la vacuna va a empezar a un porcentaje de la población, de ahí va a ir aumentando, así que tenemos que hacernos a la idea de que vamos a tener que convivir con el COVID prácticamente todo el año que viene todavía. ¿Todo el 2021, doctor? Y prácticamente porque la vacuna no va a llegar al Paraguay antes de febrero, marzo del año que viene, con suerte. Van a empezar en los países europeos y va a empezar acá en Paraguay. Y vamos a empezar no vamos a vacunar a todos los paraguayos. Vamos a empezar vacunando, me imagino, a las poblaciones de mayor riesgo, mayores de 60 años, gente con patología de base, etcétera, etcétera. Y los jóvenes, que van a ser los que hoy en día están transmitiendo la enfermedad, no se van a vacunar hasta lo último. Así que vamos a tener que seguir con esto, Bueno, doctor... Yo te digo, los jóvenes transmiten, fallecen los abuelos. Así es más o menos. Sí. En general. Ya. Doctor, ¿cuándo arranca el campeonato de apertura? Yo no tengo esa información. Pero, o sea... me imagino que arrancará a finales de enero, por ahí. Sí, porque no, te iba pues a preguntar en función a tu cronograma de trabajo, cómo lo vas a hacer, porque el campeonato de clausura termina el 30 de diciembre, ¿verdad? Y vos sabés que diciembre va a ser ojalá yo me equivoque, ¿verdad? Pero ahora estamos viendo que hay gente que organiza fiestas, ¿verdad? Te pregunto, no sé, vos vas a continuar también en el cargo, porque esto es un compromiso muy muy duro que te lleva mucho tiempo, mucho nervio, mucho estrés. Entonces te pregunto 2 cosas a la vez: si vas a continuar y cómo vas a hacer, porque prácticamente vamos a tener menos de 30 días para el arranque del campeonato. El 30 de diciembre pues termina la apertura. Entre fiesta y fiesta, y esas fiestas, yo no sé, ese va a ser todo un tema. Porque va a ser la primera Navidad y Año Nuevo modo COVID, ¿verdad? Después tenés gente que va a empezar a salir al interior, el jugador va a estar libre, no sé cómo van a hacer los clubes, cómo van a ajustar el protocolo, cómo van a actuar ustedes. Tampoco se les puede tener encerrados los jugadores, pues, ¿verdad? Después de todo prácticamente 2 campeonatos seguidos, ¿verdad? Los jugadores van a tener que tener vacaciones, obviamente, ¿verdad? Y habrá que armar un esquema de vuelta al fútbol con un protocolo diferente, ¿verdad? Más parecido a como cuando hicimos cuando empezó. Vamos a testarlo solamente 7 días antes, luego 2 días antes, y luego cuando arrancan, vamos a lo mejor arrancar primero con entrenamientos individuales y así, ¿verdad? Una especie, porque también está demostrado que en todos los equipos, todos los países, cuando los jugadores volvieron de las vacaciones, muchos volvieron contagiados. Entonces es un riesgo muy alto traerlos y hacerlos entrenar colectivamente al día siguiente, por más que tengan el test, porque pueden dar positivo, pueden estar negativos ese test, y a los 4 o 5 días volver a dar positivo sin que lo sepamos, y ya contagiaron a todos. Entonces vamos a tener que hacer un esquema parecido a lo que hicimos en la reanudación de la apertura, con un testeo previo, con una concentración
en domiciliaria, o sea, una cuarentena domiciliaria una semana antes y luego ya para volver a entrenar. Lo vamos a tener todo preparado seguramente para cuando regrese el fútbol. ¿Vos continuás, doctor? Y yo tengo la intención de estar hasta fin de año, ¿verdad? Eso es mi deseo, y para poder descansar un poco y dedicarme también a mis otras actividades, porque esto se fue un poco de las manos en el sentido se volvió muy intenso y muy pesado. Entonces yo creo que mi trabajo, gran parte del trabajo ya está hecho y que ya en la estructura de la PF hay mucha gente que puede seguir haciéndolo. Pero ¿y de quién depende eso? Vos decís, vos querés llegar hasta fin de año, hasta diciembre. Pero ¿qué pasa si Robert Harrison, el presidente de la APF, te dice necesito que continúe? Vos sos el que más conoces, el que más experiencia tiene. ¿Qué haces? No, pero, o sea, yo no tendría que hablar con Robert, ¿verdad? Nosotros tenemos una relación que va más allá de lo profesional y yo veríamos que es lo mejor para ambas partes, pero muy intenso esto, por eso, porque aparte de que se complicó todo dentro del fútbol, se complicó todo dentro de las empresas también y dentro de lo que es la medicina. Entonces, en todos los frentes tengo muchos problemas. Entonces a lo mejor alguien que pueda tener un solo frente sería más útil para la PF. Bueno, doctor, veremos qué pasa a fin de año entonces. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias, doctor. Dale, Bruno, un abrazo. Perdón, doctor. Algo que hace rato preguntaba, Dani, no sé si vos sabés en qué partido fue donde se contagiaron estos dos, que dieron positivo estos dos árbitros. No, habría que ver cuándo estuvieron. Yo tendría que ver cuándo. Los nombres no se pueden dar, doctor, ¿verdad? Yo no puedo dar porque no tengo autorización de los jugadores, de los árbitros. Está bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias de nuevo, muy amable. Un abrazo. Un abrazo. El doctor Gerardo Brustey hablándonos sobre varias cosas. Él ya no quiere continuar, en principio hasta fin de año. Segundo, es la primera vez que cuenta Brustey que hasta fin de año quiere ir. Quiere dejar el cargo, quiere dedicarse a sus cosas particulares, decía. Y otros temas más que tengo. Y sobre el tema de los dos árbitros, ya tuvimos una árbitra en este caso en el apertura. 17 de septiembre era la fecha de el anuncio. Y retesteo ya no se va a hacer a los otros árbitros. Y el protocolo que se va a utilizar va a ser un protocolo parecido al del retorno, digo, para la clausura. O sea, 15 días antes tienen que hacer una cuarentena en familia, ¿verdad? Los jugadores para que vuelvan. O sea, van a poder vacacionar desde el 31 de diciembre, el 30 termina el campeonato, el 31 de diciembre hasta el 15 de enero más o menos. Salvo que esté entre los 4 equipos que no entren a la Copa. A los cuartos de final. Yo escuché que la Copa que la Copa también va a arrancar. No, la Copa empieza más tarde. Sí, en marzo. No, abril, más en enero como Cerro juega en abril. Sí. Hablo de un equipo que ya está en fase de grupos. Yo, yendo otra vez al tema de los árbitros, cuánta incertidumbre para aquellos quienes compartieron, no sé si llamarle cuadrilla, equipo, cancha, sala, con los dos positivos, porque no va a haber testeo hasta la próxima semana, según lo que dice el doctor Brustey. Ahora se maneja así el tema. Si te sentís mal, ahí sí. Por eso le pregunté a Martínez el tema de si eran asintomáticos. Uno tenía síntomas, uno de los árbitros, y el otro es asintomático respecto al arbitraje. Porque también, Federico, puede ser, a ver, que sea una coincidencia que dos personas del mismo partido hayan agarrado el virus de otro lado, o lo preocupante, que uno haya transmitido al otro. ¿Se entiende? Porque si es el segundo escenario... Si es por veredas opuestas, es una casualidad entre ambos. Ahora sí... ¿Qué es lo que hasta ahora ocurrió en el fútbol, salvo lo de Nacional? ¿Viste cuando decían, hay 2 casos positivos? Y después decían, y bueno, salieron todos negativos. Nacional se desmadró en aquel momento, ¿no? Sí. Me permitió un par de saludos antes de... ¿Cómo no? Por favor. Quiero agradecerle antes, perdón, Federico, ya que me hiciste acordar lo del saludo.
Él es diputado, ¿verdad? De Erlis Maidana. Vos sabés que es nuestro fanático oyente. Sí. Diputado de Erlis Maidana. Y él, entiendo, es de la zona de San Juan Misiones. Ah, linda zona. Y nos trajo los famosos chorizos qué lindo, misioneros, que ya están en la ladera. No sé en qué cantidad vino, pero yo lo que les puedo decir es que yo voy a llevar todos los chorizos. Siempre doy todo lo que recibo. Siempre doy ¿Vos todo. sabés cuando Ustedes dijiste- son testigos, cuando pero dijiste esta vez no. No, cuando dijiste nos trajo, yo me imaginé ya la No, repartida no sé, que puede ser. venid a por Wilson. Yumina, Wilson. Por favor, Wilson. Vamos a preguntarle a Wilson, porque si en cantidad, claro que voy a dar. Wilson, acércate al micrófono. A ver, Wilson, protocolo, por favor. Ahí está, muy bien. Wilson. ¿Qué tal, Bruno? Bien, Wilson. ¿Todo bien? Bien, bien, excelente. Y la bolsa tiene un tamaño de, diríamos, para dar un ejemplo, de una pelota de fútbol, más o menos. Ah, no, eso no es mucho, entonces es para una parry. No, es tanto, no tanto, pero está bien cargado, se nota. ¿Qué es lo que querés insinuar? ¿Querés que yo dé la mitad de los chorizos? Me dice, muchas gracias, es el liberteño fanático gobernador de Misiones, futbolero. Ah, bien. Del equipo de Horacio Carte. Muchísimas gracias a Derlis Maidana. Nos escucha todos los días y envió entonces este obsequio, o este presente sería, ¿verdad? Sí. Pues yo no puedo llevar. Yo no estoy a dieta, Federico. Déjame el domingo por lo menos comer. Lleva. Tiene Pero un olor todo que eso va a te comer, abre el ¿no? apetito. ¿En serio? Sí, tiene un olor que te abre el apetito. Y eso te pusiste en la... Sí, en el congelador está. En el congelador. Sí, sí, sí. Vos sabés que yo dejé la otra vez queso, también compré acá uno de los muchachos y me olvidé 3 días y el queso quedó intacto ahí. Ah, qué bien. No, intacto. Vos sabés que, hablando de San Juan Misiones, no hay nada mejor, viste que hay puestito en la ruta. Sí. Hay puestito en la ruta, hay 2 mesitas abajo de un toldo, y la señora en vivo en directo te hace ahí ¿En serio? el chori con la mandioca, te trae bandeja de cartón, vos te sentás, gaseosa o si quieres una cerveza, pero combina más con ¿Dónde gaseosa. queda eso, Federico? En San Juan ¿Pero en Misiones. qué parte? En todo, vos hay que entrar a la ciudad, están y realmente es espectacular chorizo misionero en Misiones. Porque ahí te cocina, ahí vos ves. la ruta, claro, vos le pedís cuántas porciones te trae, o sea, teníamos un bar. Y que te ponen limón al lado, todo, sal. está mi famoso molo de pimienta, si querés, está sal, limón. No, Federico, yo... Para la mandioca, sensacional. Por eso digo, me traslado nomás en un momento a esta hora, mira. El domingo voy a levantar la foto en Twitter y en Instagram. Y van a ver ustedes. Y en el grupo también. Pido hablar de tu avaricia, hermano. No, Federico, por favor. Pero vos no sos el hombre del quincho, el robo, hermano. No, está... Yo tengo chorizo misionero de la marca, sí. Sí, espectacular. Espectacular. Pero vamos a mirar tu calidad, ¿eh? No, pues esto pues es casero, Federico. Claro, Él trae de Misiones, claro. güey. Por eso. Lo tuyo es guaraní, ¿verdad? Exactamente. Bueno. Que viene muy rico también. Saludos para el amigo de Fecheta, está de cumpleaños y Freddy Ceballos. Ah, ¿en serio, Freddy? Cumpleaños diferente. Qué lástima. ¿Cómo reventaba acá? Hoy hubiésemos reventado, hermano. ¿Sabes lo que era eso? Mañana Así ya quería ver esa pase mesa. bien, Freddy. Y un saludo Fuego para... cruzado. Y mañana Ariel retorna. Retorna, Ariel. Al señor Chan te estaban matando, Dani, en tu catering. No sabes lo que es. La gente te estaba quejando. No, amigo de WhatsApp. Y un saludo para Chichito Montanaro también, que nos muy escucha siempre. Gran saludo, emprendedor, hombre emprendedor, de mucho recorrido también en esta jungla. Saludos, Chichito, gran saludo. Muy bien, Chichito. La crítica fue por algo que... No, dijimos que en dice el que da programa, mucha o- vuelta, que sos cerrista. No. Viene, Dani, vino por tu supuesto desprecio a la gente. No, cuando dijiste hoy entonces yo ahí me dijeron, levanto. nosotros le aguantamos La ya pucha, cerrita, nosotros le entonces. tenemos que aguantar él cuando da vuelta y no quiere decir si es penal, no es penal de cerro. Y le tenemos que escuchar, así que él también tiene que aprender a escucharnos, decía. No, yo entiendo a la gente que capaz le cuesta No. escuchar la elaboración y ese respeto. Está bien. No, yo pensé que fue por algo que dije. No. Por el tema no, pues está bien. Saliendo de la ciudad sobre la ruta, muy rico, con mandioca y limón. Sí, con esos riquísimo, misioneros. Y riquísimo, acá riquísimo. me están escribiendo. Vos sabés ya que una ahí, cosa ahí impresionante. al fuego lento que quieran, ¿no? Riquísimo, ¿no? Sí, vos sabés que se va a hacer mucho de turismo interno este año, ¿verdad? Supongo. ¿Seguro?
Sí, porque Todo, ¿dónde todo, te vas a todo. Ibérico? Sí. Ahí vos estabas hablando, por O ejemplo. los aeropuertos ya van vos estabas a... hablando, los aeropuertos, pero. Y hoy se abre. Oye, sí, claro. pero vas a poder viajar vos, por ejemplo, a Uruguay, Argentina, Brasil. Se están ofreciendo el tema planes. es que- El tema es animarte. No, andate a Brasil, hermano, a la playa de Brasil ahí. Ahí fue un carnaval, no le interesa. No, por Yo eso gripeciña digo, nomás te el dicen. tema es animarte. Vení vos acá y... Yo, por ejemplo, me encantaría ir, pero no me animo. Y este verano paso. Vos no te animás. O sea, No, no. vos vas a hacer turismo interno, Federico. No, ni eso tampoco. Ah, ni eso, te No, encerrás en no. tu casa. Ah, vos estás con el Tranquilo. proyecto piscina. Claro. Tenés Quincho Espero Rossi que en mañana enero. en enero, sí, por supuesto. Bueno, vos seguís... Mirá si va a parar en enero. No, pregunto, Federico. No sé, depende acá de la gente, ¿verdad? Pero está. No, pero ¿cómo van está a marchando bien el ¿Cómo van a programa. cortar peligro? Está marchando ¿Cómo bien van a el cortar programa. Quincho Epa. Rossi? Peligro se No, viene, no. Vamos, por supuesto. Vamos. En enero, por supuesto. Gente que Pero te está vos sabés escribiendo. que- Gente que te está escribiendo, digo. Claro, bien. No, estamos escuchando. Saludos para el Chichito, reitero. Lo que te decía es el tema de los jugadores. Sí. Ellos también suelen salir al exterior. Y no creo sé que si ahora van a poder. Por eso, no creo que muchos salgan, porque no solo el tema del riesgo, sino de los requisitos que te piden para ir a diferentes Sí, países, ¿verdad? Está sí, complicado. sí. No, aparte, vos llegás a un país, tenés que guardar cuarentena, dependiendo del país, después tenés que volver otra vez acá a guardar cuarentena, entonces no da el tiempo. Porque entre campeonato y campeonato, eso es lo que charlábamos con Brusti. Vos tenés 30 de diciembre termina el campeonato y fin de enero comienza el torneo de apertura 2021. Pero justamente eso es lo que quieren liberar los sectores turísticos. Y allí se va a dar el tema de animarse o no. Claro, porque si es un vuelo con el protocolo burbuja, obviamente no se puede hablar de vacacionar. Pero no, si se... pues, pero viste, Dani, que estaba viendo, por ejemplo, no se sirve más nada, ya ni un vaso de agua no se sirve, por ejemplo, en los vuelos que están comenzando ahora, ¿verdad? Claro. Hay un montón de cosas, o sea, es una incomodidad total. No, Si no, puedo yo evitar no voy a- este yo, año. yo, mira, Por eso. yo no voy a viajar, no voy a, Ya, yo acá le voy a meter, yo no voy a Esto salir de acá, combinado voy a ya, quedar no. trincherado acá por cualquier cosa, Federico. Yo voy Claro, a cuidar yo la también. casa, vos te quedas también. Yo también. Que salga Chun, que salga Ariel. si No, quiere de otra salida vez. vamos a salir unos días, ¿verdad? Pero de salida vamos a salir unos días, pero va a ser algo Ahora rotativo. viene cuando No, busca yo me ya- quedo trincherado acá, hermano. Lo que pasa es que Dani cuando sale, bien, ¿verdad? No, pues yo creo que él está Y tejiendo Ariel- ñandutí para las Olimpiadas. Según lo que ya calculamos con claro. Ariel. No. Ya calculamos con Ariel eso. Sí, Pero aquí estábamos se puede, calculando. pero lo único que sale dos Estábamos veces al haciendo año. los números de cada uno y dijimos, este señor Chan está planificando. No, yo este año voy a salir, lógicamente. No, pues debes. No, claro. sí, Claro, está corresponde. por una cuestión Y bueno, después el futuro va a deparar lo que quiera. Pero se van a hacer los Juegos Olímpicos, Dani. Y vas a viajar. No, pero no, la tendencia es que se va pero todo. Es como que diga. O sea, impredecible, no sabemos. Ahora mismo sin público. O sea que se haga como estamos con el fútbol Claro, ahora. ahora no hay coberturas. O sea, pero a lo que vos decías, mira que es un punto interesante porque era lo que mencionaron las aerolíneas y las agencias de turismo. Porque dicen, si vas a habilitar los aeropuertos, pero mantenés el protocolo de los vuelos humanitarios, el sector turismo no, es como que no esté abierto. Entonces va a haber una especie de tire de floje. Lo mismo que se debatió con el tema del puente de la amistad, lo mismo que se va a debatir con este tema de luego el desmadre del fin de semana pasado de un local con enorme irresponsabilidad. Pero uno dice, no, acá queremos convivir. Lo mismo que ocurre con el tema del fútbol. Mira que el fútbol retrocedió, no pasa por el tema del fin de semana pasado. Porque ayer estábamos hablando que inclusive el punto de partida iba a ser el partido de Paraguay-Bolivia. Pero entonces, con el tema del turismo se va a dar esa situación. Porque cuando se habla de turismo es, no, abrime sin esas restricciones. Tipo lo que ocurre con fecha FIFA y los permisos. ¿Por qué no vinieron algunos? Y dijeron, no, China no hace lo que hace Europa. Por eso entonces, y allí se va a dar, yo creo que los jugadores si le dan ese salvoconducto, muchos van a ir a vacacionar. Desde Seguro. París, Francia, amigos de Cardinal, gana Olimpia hoy, soy Garay. Y envía el código, efectivamente, es más 33 758. Ahí ¿Vos te imaginas, pobre paraguayo, escuchando en París, hablando nosotros de chorizo misionero? Acá todo me lo que dice estamos- el amigo Mencho Abad, saludos para el amigo Mencho, dice frente a la famosa yerbatera, ahí que es muy grande, están todas las mesitas así.
hemos parado alguna vez allí, Mencho, muy rico. Y después tenemos invitaciones de todos lados, Casa Pa, vengan a Arroyito de la Gran 7, te invito, Bruno, dice Santanía Arroyito. Después gente de Pilar, otra persona dice, son muy irreales los precios de turismo interno. Y sí, y ojalá que se pongan, que no abusen en el precio. Imagínate que cuando nos compiten con el turismo cercano, no vamos a ir a lejano, ya suben los precios. Imagínate ahora. No, pero ahora la perra no tiene plata, me dice el amigo Nelson, pero hay uno que siempre tiene, me dice el amigo Nelson. No tiene competencia. Claro, no hay afuera como antes. Me dice respecto a lo que está diciendo Dani, la gran mayoría de los futbolistas van a Cancún, 0 burocracia, sin cuarentena y solo test negativo nomás a Cancún. Y encima está en la promo 2x1. Es que a la pucha. ¿Verdad que está en la promo 2x1? Hace un mes ya está ahí. Claro, pero lo que pasa es que... Yo me puedo anotar para esa feria. Yo ya estuve en Cancún el año pasado, pero me puedo anotar para hacer un doble. No, pero esto que me dijo ahora de 2x1, hermano. Internet personal con la red de fibra más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.py y consulta los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. En mitiendavision.com encontrás lo que buscas y miles de productos más desde la comodidad de tu casa. Podéis abonar con todas las tarjetas de crédito y prepagas del mercado, y con la tarjeta de crédito de Visión Banco tenés hasta 10 cuotas sin intereses. ¿Qué esperas para registrarte a www.mitiendavision.com y aprovechar los mejores beneficios y promociones? Para más información, llámanos o escribinos al WhatsApp 414-3000. En Visión Banco vos estás primero. ¿Te duele la espalda, la cabeza, la garganta? Con Profenol olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es que Infa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Sabías que podéis hacer recargas de saldo con tarjetas de débito o crédito contigo y que te dan gigas de regalo? Es muy fácil en el celular, entrando a la app Tigo Shop. Por cada recarga de 10.000 guaraníes te regalan 1 giga con vigencia de 12 días. Así podéis estar conectados siempre. Descargate la app y aprovecha todos los beneficios Tigo en todo lo que te mueve. Estamos en contacto con Bruno Faría, colega de Radio Globo, Sporchi. Bruno, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y ustedes? Todo bien. Yo también soy Bruno. Ah, qué nombre bonito, ¿eh? Sí, señor, Bruno. Bruno, vos que cubrís Santos, contanos por favor sobre el partido hoy contra Defensa y Justicia. ¿Cuál es la seriedad? ¿Cómo se dice seriedad? Ayúdame un poco, Chune. Compromiso. Compromiso, actitud. La actitud, no sé cómo se dice. La alineación, ¿cómo se dice? El escala, ¿cómo le llaman a la alineación? La escalación. Sí, eso. ¿Cómo, Santos, cómo iba a jugar contra Defensa y Justicia? Buenas tardes. Yo voy a intentar hablar un poco de español, pero ya me pido disculpas a todos. Yo soy brasileño, cubro el Santos y el Peixe, como es conocido en Brasil. El Santos viene para el partido muy optimista y con la fuerza máxima, pero Lucas Veríssimo, el defensor, el mediocampista Alisson, el delantero Marinho no van a jugar porque están lesionados. Pero en último partido el entrenador Cuca habló que va con fuerza máxima porque crees que la Libertadores es la competición más importante para el Santos. Entonces, vale mucho para los jugadores santistas en miércoles, esta noche. Sí, pero Bruno, si ya está clasificado Santos y es primero de su grupo, ¿por qué tomaría tan en serio este partido, te pregunto? El entrenador Cuca habló que es muy importante la competición en sí.
no el partido de esta noche, pero la competición es importante para el brasileño. Mismo clasificado en primer del grupo, es importante terminar la primera parte de la competición con los mejores números para después, en los octavos, decidir en casa, que es muy importante para el Santos, ya que juega en la Vila Belmiro, un estadio muy pequeño, pero es considerado un alçapão. Alçapão, ahí ya no sé decir el cierto para ustedes. Ajá. Bruno, ¿y qué pasa con Soteldo? El delantero recibió una oferta para se transferir al Al Hilal de Arabia Saudita por 40 millones de reales, 7 millones de dólares, y como el club vive lo peor momento financiero y necesita pagar los salarios, directo de imagen, entre otros acuerdos que tiene con los jugadores, el Santos necesita vender el delantero Soteldo, pero lo venezolano no quiere ir para Arabia, piensas en Europa, futebol europeo, con eso el delantero está tardando para decidir su futuro, que puede ser hoy o hasta mañana. Yo creo hasta que el delantero va a jugar esta noche, pero no se sabe si todo puede decidir por la tarde, empieza la noche, en fin. O sea, no se sabe aún, se sabría horas antes del partido si él va a jugar o no. No se sabe por eso, por la oferta, por la propuesta que tiene en manos, pero no se sabe si va a jugar o no. Ah, ya. Sí, se entiende. Bueno, Bruno, muchas gracias, muy amable, muy obrigado. Yo le agradezco a todos, un abrazo amigos, Bruno, a todos los ouvintes. Gracias, obrigado, Bruno. Ahí está Bruno Faría, colega de Radio Globo Esporte. Es raro porque acá me dicen oyentes, pero él te habla en castellano, intenta hablar y hablaba muy bien en castellano, voy a intentar hablar en portugués, pero tu portugués es un desastre. Y sí, tiene razón. Y él es de San Pablo. Porque la otra vez hablamos con alguien de Porto Alegre que por la zona hablaba muy bien castellano. Él directamente habló castellano. Pero se entendió muy bien a este señor. No, también. Toma en serio Santos el partido. No, el problema son los cariocas no hablan. Sí, no. Porque seguimos pensando en vos. En IDESA podés ponerte al día obteniendo hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas por todo el mes de octubre. Entérate más ingresando a www.idesa.com.py, al WhatsApp 0972-413-100 o en nuestras redes sociales. IDESA, máximo respaldo a tu inversión. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra-venta de nuevos usados de Central. Sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roca Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Con las zonas pick-up del Gran Corazón es más fácil. Hacé tu pedido al local que elijas, retíralo en los fondos habilitados, elegí tu medio de pago y listo. Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. Sal condimentada Arco Iris, infaltable en la preparación de un riquísimo asado. Sal condimentada Arco Iris, con el sabor que el país prefiere. Arco Iris, con sabor y confianza. Nueva hierba cuña guapa, que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mate indega, el sabor que dura más. Hay oportunidades que no podés dejar pasar, y si sos claro, atende esto. Recarga hoy 20.000 guaraníes o más y tenés de regalo por 30 días. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a todos los Claro, 1 GB para navegar y 1 GB para usar en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. ¿Qué más querés? Navega más, paga menos. Es simple, es Claro. Tenés un giro que enviar o recibir. La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, más de la gente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289-1000. Nuestra Caña te
tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. Tres Leones, etiqueta negra, Tres Leones, Rey de Cañas. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. En la primera subasta online de 0 kilómetros en Paraguay, tu oferta puede ser la mejor. Chevrolet, modelos 2019. Ingresa a subasta.asisa.com.py, registrate y puja. Celebramos los 101 años Asisa, expertos en Chevrolet. No hace falta salir de casa para disfrutar los mejores cócteles de Fortín. Busca las recetas que se encuentran en las redes sociales de Fortín y pedí delivery en Pedidos Ya y Monchis a través de la Bodega del Mundo. Además, Bodega Corchos y Bodega Tequila, te recomendamos el pack ronco con Fortín con gaseosa, rinde 15 vasos por solo 25.000 guaraníes. Fortín combina con todo. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos, leche entera descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar de Sohuepio. Tranquilos, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675. Epitan Deroga Bejareganata Catuete. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdomina.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. El nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdomina.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. No esperes más, donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picante y el choriqueso Maxi, donde hay Ochi hay fiesta. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfruta y compartir el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Lluvia en Pirayú, dice un oyente. Gerardo Figueroa dice, muy caro el turismo interno. Johnny dice, hasta 200.000 guaraníes por día están pidiendo por una casa, dice. No, 2 millones creo que debe decir, ¿eh? Ah, 2 millones, sí, que nos puso por el punto. Claro. 2 millones de guaraníes por día. Sí. Saludos para el amigo Alberto Almada, que nos escucha siempre. Me dice, yo quería ir a la zona de Paraguarí y Piribehué. El más barato, 540.000 guaraníes por noche. Ay, joder. Entre semana. Y por ejemplo, tenés de viernes a domingo 1.600.000 guaraníes la pareja. Un fin de semana. O sea, los precios, y esto de ahora, creo que se van a descontrolar un poquito más, incluso para el mes de enero. Así que ojalá no sea así, porque, como decir, también ha sido un año bastante complicado para mucha gente. Más allá que no haya turismo externo o que no sea tan populoso como suele ser todos los años, un año de recesión muy importante. Entonces, a vivir acorde a lo que está pasando en el país. A esta gente que ofrece líneas de instalaciones, la mayoría a nivel chalet, ecológico, con piscina, todo lo que quiera, pero comparando con lo que uno paga afuera, es caro. Sí, caro, carito está. No va a ser fácil la cuestión. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, la mejor esquinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Sabías que podés hacer recargas de saldo con tarjetas de débito o crédito contigo y que te dan gigas de regalo? Es muy fácil. En el celular, entrando a la app Tigo Shop, por cada recarga de 10.000 guaraníes te regalan 1 giga con vigencia de 2 días. Así podés estar conectado siempre. Descargate la app y aprovecha todos los beneficios, Tigo, en todo lo que te mueve. Porque seguimos pensando en vos. En IDESA podés ponerte al día obteniendo hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas por todo el mes.